Capítulo 4. Reunión del personal y domingo. Pasó medio año. Eris, que creí que finalmente se había calmado, comenzó a regresar a sus violentos hábitos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién hizo esto? Entré en pánico hasta que me di cuenta de algo. No se le habían dado descansos. Fue después de la cena cuando llamé a Gislan y a la profesora de etiqueta a mi habitación. La maestra de etiqueta no vivía con nosotros. Ella vivía en la ciudad. Así que hice que un mayordomo le enviara un mensaje. Primero, es un placer conocerte. Soy Rudeus Greyrat, le dije. Edna le enseño a la señorita Eris sobre la etiqueta adecuada. Me toqué el pecho con la mano y asentí ligeramente con la cabeza. Ella respondió de la misma manera, sus movimientos más pulidos. No es sorprendente, viniendo de una profesora de etiqueta. Edna tenía el rostro de una mujer de mediana edad cuyas arrugas apenas comenzaban a aparecer. Sus rasgos eran suaves y tenía una sonrisa amable que emanaba calidez. Por favor, siéntese, dije, haciendo un gesto a las sillas cercanas. Una vez que se instalaron, les ofrecí el té que el mayordomo había preparado. La razón por la que te he llamado hoy es para hablar del horario de clases de Eris. ¿Horario de clases?, preguntó Edna. Así es. He oído que actualmente tiene práctica de espada por la mañana, tiempo libre por la tarde y etiqueta por la noche. ¿Es eso correcto? Ciertamente. Eris estaba aprendiendo 6 materias: lectura y escritura, aritmética, magia, historia, esgrima y etiqueta. En términos modernos eso sería lenguaje, matemáticas, economía doméstica, estudios sociales, educación física y, bueno, etiqueta. No había relojes, así que las lecciones se alargaban, separadas solo por las comidas y la merienda. Los temas se dividieron en 3 periodos de tiempo, así: desayuno, estudiando, almuerzo, estudiando, aperitivo, estudiando, cena, tiempo libre. No había un instructor de historia, así que Philip aparentemente le enseñaba en su tiempo libre. Desde que llegué, ella también empezó a tomar clases nocturnas, así que todo su día ha estado lleno, le dije. Así es, respondió Edna. Sus estudios han progresado sin problemas. El maestro está muy impresionado. No hay duda de que lo era. Puede parecer que todo va bien, pero hay un problema aquí. Edna parecía confundida. ¿Un problema, dices? Sí, su estrés ha ido en aumento desde que estudia todos los días sin descansos. Sorprendentemente, durante las lecciones de aritmética, estuvo irritable todo el tiempo. Si tenía problemas difíciles, se desquitaba conmigo. Era peligroso. No se sabía cuándo podría venir a por mí de verdad. Era muy peligroso. Nos las arreglamos para superarlo por ahora, pero podría eventualmente saltar y huir de sus lecciones de nuevo. Oh, querido. Edna apretó la mano contra sus labios. Su expresión decía que reconocía esa posibilidad. Nunca antes había visto una de sus lecciones de etiqueta, pero Eris parecía tomarlas en serio. Era un misterio para mí por qué a Eris parecía gustarle. Continué. Así que me gustaría darle un día libre de lecciones cada 7 días. Tenían un calendario en este mundo, así que tenían un concepto de qué mes y qué día era. Sin embargo, no tenían el concepto de una semana. Había días de descanso asignados durante todo el año, pero no había tal cosa como un domingo. 7 usé el número porque podía recordarlo fácilmente. Además, parecía que ese número también era especial en este mundo. Se decía que era un buen presagio, por lo que también había 7 niveles de esgrima. En los 6 días restantes, seguiremos enseñándole a leer y escribir, aritmética, magia, historia, esgrima y etiqueta. Edna levantó la voz. ¿Puedo preguntar una cosa? Por favor, hazlo. Si las cosas se dividen de esa manera, entonces mis lecciones se reducirían. Entonces mi salario también. La corté antes de que pudiera terminar. No tienes que preocuparte por eso. No podía culparla por preocuparse por el dinero y esperaba que nadie más lo hiciera. Después de todo, yo también estaba en esto por el dinero. De todos modos, ya había hablado con Philip y no había ningún problema. Teníamos salarios mensuales, así que nos pagaban independientemente de si dábamos o no clases. Concedido, nos despedirían si no lo hiciéramos. Esa parte debe ser obvia. Si no entendías algo tan simple, merecías ser despedido. Por supuesto, con eso en mente, dividiremos las cosas de manera diferente. No debería haber ningún problema en tener solo 2 lecciones de lectura, escritura y aritmética en un periodo de 7 días. La práctica de la espada seguirá siendo un asunto cotidiano, ya que no tiene sentido lo contrario. La magia debe ser practicada diariamente también, pero hay un límite a la cantidad de maná que tiene una persona, así que cada lección no tomará mucho tiempo. Me propongo dedicar tiempo extra a la lectura, la escritura y la aritmética, la última parte que habíamos estado haciendo desde el principio. Por ejemplo, hoy has usado el water bullet X cantidad de veces y el water explás y cantidad. ¿Cuántas veces más puedes usar water bullet hoy? Cambié los valores de X e Y de acuerdo con el número de veces que Eris y Gislan podían realizar esos hechizos respectivamente. Aparentemente, esto era más fácil para Eris que sentarse en una habitación mirando los dígitos en el papel. Era difícil encontrar una respuesta precisa porque el uso del maná no era algo tangible, ni siquiera para el practicante. Lo importante era realizar la aritmética mental, porque cuanto más lo hacían, mejor lo hacías. El objetivo era que usaran la cabeza. Yo quería hacer lecciones de lanzamiento sin voz y economía doméstica eventualmente, pero eso podía
podía esperar hasta que terminaran de leer, escribir y calcular. Mis disculpas de antemano, señorita Edna, pero me gustaría reducir sus lecciones con Eris a 3 o 4 veces al mes. Está bien. Ella asintió rápidamente. 6 días, 18 periodos. Los dividí así: etiqueta 5 periodos, esgrima 6 periodos, lectura y escritura 2 periodos, aritmética 2 periodos y magia 3 periodos. Los periodos de clase eran un poco cortos para mi gusto, pero la mayoría eran repeticiones, así que debería estar bien. Además, agregué, en cualquier momento que no puedas dar una lección, me gustaría que me contactaras. ¿Con qué fin?, preguntó Edna. Siempre estoy aquí en la mansión, así que puedo meter mis lecciones en tu horario. Si necesitas un largo periodo de descanso, no habrá problema. Está bien entonces. Edna sonrió todo el tiempo. Realmente lo entendió. Además, me gustaría tener estas reuniones cada primer día del mes, dije. ¿Y por qué es eso? Si trabajamos juntos, podemos dar una respuesta rápida a cualquier problema que pueda surgir. No es estrictamente necesario, pero hará que nuestra enseñanza sea más eficaz y nos ayudará a hacer frente a las emergencias. ¿Tienes algún problema con eso? No. Edna sonrió suavemente. Aún eres tan joven, Lord Rudeus, pero eres tan considerado con la señorita Eris. Sus ojos brillaban como si hubiera visto algo particularmente entrañable. Bueno, lo que sea. Así fue como me las arreglé para conseguir un día libre. Finalmente, llegó mi primer día libre. Después de saludar brevemente a Philip, decidí ir a la ciudad, pero encontré a Gislan y Eris esperándome en la salida. ¿A dónde crees que vas? Eris parecía inquieta, quizás porque era su primer día libre, su primer día con la agenda vacía. No me extraña que tuviera curiosidad por saber cuáles eran mis planes para el día. Voy a hacer turismo por Roa, dije, adoptando una pose. Turismo, así que vas a ir a ver la ciudad por ti mismo. Parece que tengo a alguien más conmigo. Eso no es justo. Nunca he podido salir sola ni una sola vez. Pisó con los pies frustrada. No es porque te secuestrarán si sales sola. Bueno, a ti también te secuestraron, respondió ella. Ah, ella tenía razón. Me secuestraron porque había estado acompañando a Eris, pero también era cierto que me veían como parte de la familia Greirat. Era posible que alguien lo intentara de nuevo para pedir un rescate por mí, pero si me secuestran, puedo volver a casa por mi cuenta. Me reí triunfante, solo para que ella levantara el puño como si fuera a golpearme. Me moví rápidamente para protegerme, pero el golpe nunca llegó. Eso fue inusual. Cruzó los brazos por encima del pecho y me miró fijamente. Yo también voy. Por lo general, solo hacía tal declaración después de golpearme, pero aparentemente, esta vez decidió no usar la violencia. Eso significaba que había madurado un poco. Una cantidad pequeña, casi insignificante, pero al menos hubo algún progreso. Muy bien, entonces vamos. En serio, por supuesto, no tenía ninguna razón para rechazarla. Además, con la seguridad en los números y todo eso. Gislan también viene, ¿verdad?, le pregunté. Sí, es mi deber proteger a la joven maestra. Incluso durante nuestra reunión, Gislan no parecía entender el concepto de tener un día libre. Le sugerí que se quedara con Eris como siempre. Originalmente fue contratada para ser guardaespaldas, después de todo, así que no debería haber problemas con eso. Espera, estaré lista en un segundo. Alphonse, Alphonse. Vi a Eris salir corriendo ruidosamente por la mansión. Su voz estaba tan fuerte como siempre. Rudeus, dijo Gislan. Giré la cabeza y ella estaba a mi lado. Tuve que gritarme el cuello para mirarla. Ella medía casi 2 metros de altura, así que incluso cuando fuera adulto, probablemente seguiría mirándola. No sobreestimes tus habilidades, advirtió. Probablemente se trataba de que yo dijera que podía escapar de que me secuestraran por mi cuenta. Lo sé, solo intentaba motivarla un poco. Está bien, pero si pasa algo, llámame. Te ayudaré. Sí, si necesito algo, te daré un gran espectáculo de fuegos artificiales otra vez. Hablar de ello despertó un recuerdo. ¿Le dijiste a la joven maestra que hiciera lo mismo? Llamada por ti. Lo hice. ¿Y qué? La próxima vez, tal vez quieras aclarar que solo debería hacerlo cuando esté en algún lugar donde puedas oírla, le dije. Vale, ¿pero por qué? Porque cuando nos secuestraron, casi la matan porque gritaba por ti. Si la hubiera oído, la habría rescatado. Bueno, ella había sido ridículamente rápida cuando vino a salvarnos. Ella estaba allí a un minuto de que yo disparara esos fuegos artificiales. Mientras estábamos a la escucha, estaba seguro de que vendría, no importaba dónde fuera. Su oído también parecía bastante bueno. Después de todo, fue a Gislan a quien Eris llamó, no a Philipposauros. Ella era confiable. Tienes que enseñarle que hay veces que no puedes gritar. Eris regresó y la conversación terminó allí. No estaba seguro de si se estaba vistiendo para salir o no, pero llevaba un atuendo que nunca había visto antes. Estás preciosa hoy. Me dio un puñetazo en la cabeza cuando la felicité. ¿Qué diablos fue eso? La ciudadela de Roa, en la región de Fitoa, era una de las ciudades más grandes de la zona, pero grande era un término relativo. Era aún más pequeña que la extensión de campo que formaba Buenaville. Si caminaste por el perímetro del muro exterior, probablemente podrías rodearlo todo en 2 horas. Aún así, era de un tamaño considerable para una ciudad. Las paredes tenían entre 7 y 8 metros de altura y rodeaban toda la ciudad de
de Roa. Dicho esto, la ciudad no era un círculo perfecto. Se inclinó con el terreno, así que no estaba seguro de sus dimensiones exactas, pero probablemente cubría unos 30 metros cuadrados. No tan grande desde la perspectiva de un japonés, pero podría decir que crear paredes de este tamaño no era una hazaña sencilla. Tenía que haber algún tipo de magia para construir paredes como esta, probablemente de nivel rey o imperial. O tal vez hicieron un esquema general con piedra y rellenaron el resto con trabajo manual. Consideré todo esto mientras pasábamos por la zona residencial de clase alta y llegábamos a la concurrida plaza. Desde aquí nos dirigimos al barrio mercantil. Todas las tiendas cercanas al barrio noble eran elegantes, e incluso los puestos de la calle aquí y allá vendían mercancías caras. Hey, joven maestro y señorita, tómense su tiempo y miren alrededor. Un anciano que dirigía una tienda de artículos de segunda mano nos llamó, usando una línea que se había sacado directamente de un juego de rol. Miré lo que tenía en exhibición, tomando notas sobre los productos y sus precios. Francamente, estaba vendiendo algunas cosas bastante cuestionables. ¿Quién compraría estas cosas? Pensé, espera, un afrodisíaco son 10 monedas de oro. Tengo que escribir esto. ¿Qué son estas cartas raras? No puedo leerlas. Mis tímpanos sonaron cuando la voz de Eris los hizo estallar. Me di la vuelta y encontré su cara muy cerca de la mía. Había estado leyendo por encima de mi hombro. De cerca, me di cuenta de lo linda que era. Sus rasgos eran muy uniformes. Mi memorándum, por cierto, estaba escrito en japonés. Dime lo que estás escribiendo. Ella estaba siendo dominante, pero no tenía razón para no decírselo. Estoy escribiendo los nombres de los productos y los precios. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Comparar los precios de mercado es uno de los fundamentos de los juegos en línea, respondí. ¿En línea? ¿Qué demonios? Ella no sería capaz de entender, aunque se lo explicara, así que en su lugar señalé una de las mercancías que se exhiben. Era un pequeño accesorio. Val, mira eso. El último puesto vendía esa pieza por 5 monedas de oro. Este lugar lo vende por 4 monedas de oro y 5 de plata. El dueño dijo, oh, joven maestro, tienes buen ojo, nuestras cosas son baratas. Sí, ignoré al viejo y me dirigí a Eris. Así que, si convencieras a esta tienda para que te vendiera esto por 3 monedas y lo llevases de regreso a la otra tienda y lo vendieras por 4, ¿cuánto ganarías? 5 menos 3 más 4, 6 monedas de oro. ¿Qué clase de matemáticas eran esas? BZZT, incorrecto. La respuesta correcta es una moneda de oro. Sí, lo sabía. Se fue con una mueca en los labios. De verdad. Así que si tuvieras 10 monedas de oro desde el principio, ahora tendrías 11, ¿verdad? Oh, hey, lo hizo por una vez. Espera, no, acaba de añadir más ahí dentro. Oh, bien, era mejor simplemente elogiarla y animarla, especialmente con el orgullo que tenía. Oh, esta vez tienes razón. Wow, muy inteligente, Eris. Como si hubiera alguna duda. El viejo escuchó nuestra conversación con una expresión amarga en la cara. Joven maestro, eso se llama reventa. No es algo que la gente mire muy bien, así que mejor no lo intentes. Por supuesto, si quisiera ganar dinero, iría a esa otra tienda y les diría que estás vendiendo por 4 piezas de oro. Ese tipo de información debería ser suficiente para conseguirme un cobre grande, ¿no? Su expresión se tornó agria. Miró detrás de nosotros a Gislan en busca de ayuda, pero ella estaba escuchando con interés. El viejo se desplomó y suspiró como si se diera cuenta de que cualquier cosa que dijera no tendría sentido. Lo siento, me disculpé, pero solo en mi cabeza. Esperaba que no se prolongara demasiado. Solo estaba bromeando. De todos modos, le dije, aunque no tengas pensado comprar algo, es importante saber los precios de las cosas. ¿Y qué vas a hacer con ese conocimiento? Por ejemplo, puedes calcular cuánto vas a gastar sin ir a una tienda. ¿Y cómo se supone que eso puede ser útil? ¿Cómo se supone que eso es? Bueno, si vas a revenderlo entonces puedes averiguar cuánto. Espera, no, en tiempos como estos, era mejor dejarle las cosas a Gislan. ¿Por qué crees que sería útil? Gislan, ni idea. Espera, ¿en serio? ¿Ella no lo sabía? Pensé que lo haría. Bueno, lo que sea. No era como si esto fuera una lección de todos modos. Está bien entonces, tal vez no sea útil después de todo. La información era para mi propio uso de todos modos. Estaba bien si no lo entendían. Siempre que estaba en un mercado, lo primero que hacía era comparar precios. Así era como siempre hacía las cosas en los juegos online y no había razón para cambiar eso ahora. Esto a pesar del hecho de que nunca lo había hecho antes en esta vida y no sabía con seguridad si realmente tenía algún valor. Si no sabes si es útil o no, ¿por qué hacerlo? Porque creo que será útil. Su cara dejó claro que no le gustaba mi respuesta. No es como si pudiera responder a cada una de tus preguntas. Trata de pensar por ti misma un poco. Piénsalo un poco, le dije. Si crees que es útil, entonces deberías hacerlo tú también. Si crees que es inútil, entonces dime y ríete. Entonces escojo la risa. Ajajaja. ¿Y por qué diablos te ríes? Me dio un puñetazo. Cara de tristeza. Dimos vueltas alrededor del área y terminé de hacer inventario de todos los puestos. Me salté las tiendas de moda porque sabía que todo sería demasiado caro. En cambio, nos dirigimos hacia la parte exterior de la ciudad. A pocos pasos de la tienda, los artículos cambiaron
cambiaron por completo. Los precios también fueron dramáticamente más bajos, de 5 monedas de oro a una. Sigue siendo caro. No es algo que pueda permitirme, pensé. Había más gente aquí, desde nobles hasta aventureros basados en su apariencia. Incluso los dueños de las tiendas parecían más animados mientras pregonaban sus productos. Tal vez porque una moneda de oro estaba en el extremo superior de la asequibilidad. Una tienda me llamó la atención mientras tomaba notas, una librería para ser exactos. Decidí entrar a curiosear. Estaba desierto, como la sección general de una librería para adultos. Había 2 estanterías, volúmenes del mismo título alineados en 2 y 3. Cada libro cuesta alrededor de una moneda de oro. En el espacio restante había una caja cerrada con filas de libros dentro. Estos eran cerca de 8 piezas de oro por volumen, siendo las más caras 10 piezas de oro. Asumí que los productos destacados de la tienda. H&F. El dueño de la tienda me miró y bostezó como si estuviera descartando mi potencial como cliente. Su mirada se tornó sospechosa cuando empecé a anotar todos los títulos que vi en sus estantes. Probablemente les preocupaba que yo estuviera tratando de copiar el contenido de los libros. Me alejé de las estanterías, esperando que eso enviara un mensaje. No te preocupes, no voy a tocar tus libros, no voy a copiar nada. Miré dentro de la caja cerrada y noté un libro que había visto antes. Diccionario de plantas, 10 monedas de oro, leí en voz alta. Era el mismo libro que Zenith me había dado en mi 5º cumpleaños. Caro, pensé, si una moneda de oro costaba 10.000 yenes, eso significaba que este libro costaba 70.000 yenes. Mi madre debe haberse pasado de la raya para comprar eso. H&M. Parecía que los diccionarios eran realmente caros. Me hubiera encantado leer La magia de invocación de Sig, pero eran 10 monedas de oro. Con un salario de 2 monedas de plata al mes, no había forma de que pudiera permitirme eso. El libro más caro fue Ceremonias de la Corte Imperial del Palacio Real de Asura. Definitivamente no necesitaba eso. ¿Qué miras con tanta impaciencia? Era la voz de Eris. Aparentemente me había seguido dentro en algún momento. Ella debe haber notado que miraba los títulos de los libros sin tomar notas. Oh, nada, solo pensaba que no había mucho aquí de interés. Oh, es cierto, he oído que te gustan los libros. ¿No?, preguntó Eris. ¿De quién escuchaste eso? Mi padre. Philip, bueno, le pedí que me enseñara su biblioteca después de todo. Si de verdad quieres tanto uno, puedo comprártelo, me ofreció. Lo dices tan fácilmente, pero no tienes dinero, ¿verdad? El abuelo pagará por ello. Eso es lo que me imaginaba. Ella iba a dejar que él la malcriara de nuevo. Necesitaba hacerla entender que el dinero era un recurso limitado. Pero quiero ese libro. Realmente quiero ese libro, pensé. No lo necesito. ¿Y por qué no? Estaba haciendo pucheros otra vez. Era la expresión que usaba cuando estaba de mal humor. Si ese estado de ánimo empeoraba, su cara se volvería demoníaca y me golpearía. Ahora mismo, yo estaba a salvo, ya que a ella todavía le quedaba algo de razón. Ese no es dinero que puedas usar para lo que quieras. ¿Qué estás diciendo? Sus cejas se tejieron. Se estaba volviendo cada vez más irritable porque no entendía. Casi podía ver su barra de ira mientras se llenaba. ¿Cuál es la mejor manera de explicar esto? ¿Tenía sentido enseñar a la hija de una familia noble a usar el dinero? Bueno, ¿por qué no? ¿Sabes cuánto dinero gano cada mes por enseñarte? 5 piezas de oro, 2 piezas de plata, dije. Eso es muy poco, gritó. La cara del dueño de la tienda se frunció de disgusto por el ruido. Lo siento, pensé. No, es una paga justa considerando que soy joven y no tengo ninguna cualificación. Además, también iban a pagar la matrícula para que yo asistiera a la Universidad de Magia. Pero Gislan recibe 5 monedas de oro. Y me estás enseñando muchas cosas también. Pero Gislan tiene cualificaciones y tiene el título de Rey Espada. También es tu guardaespaldas. Tiene sentido que su paga sea más alta. Además, una parte de su alto sueldo se debe probablemente a las tradiciones desagradables de la familia Boreas Greyrat. Parecía que darían un trato preferencial a las best folk femeninas. ¿Y qué hay de mí? No puedes hacer magia o esgrima. No tienes cualificaciones, así que no importa lo inflada que esté tu paga. Una moneda de oro sería el límite. Más aún, no se le dio dinero para gastos en primer lugar. Dor, si quieres comprar algo para alguien, por favor hazlo una vez que hayas ganado el dinero para pagarlo tú misma. Bye, lo entiendo. Llevaba una extraña expresión de derrota en su cara. Este tipo de charla normalmente no significaba nada para ella. Bueno, veré si puedo convencer a Philip de que al menos te dé algo de dinero para gastar cuando volvamos. En serio, su cabeza se agitó. Casi podía sentir cómo aumentaba su medidor de afecto. Bueno, comprarle lo que quisiera sin dejar que manejara el dinero la estaba malcriando. Era mejor que le dieran un poco de dinero y que aprendiera a usarlo. Anoté el nombre de ese libro que me llamó la atención y salimos de la tienda. Después de hoy, tuve una buena comprensión de lo que quería comprar y cuánto costaban las cosas. El cielo era una hermosa mezcla de rojo y naranja mientras regresábamos a casa. Parecía que la puesta de sol no cambiaba, sin importar en qué mundo estuviera. Justo cuando lo pensaba, levanté la vista y vi un castillo flotante. Estaba entre las nubes, débil pero presente. ¡Wow! Sorprendido, señalé hacia arriba. Los que me rodeaban se asomaron brevemente, solo para
para perder el interés de inmediato. ¿No podían verlo? ¿Fui solo yo? ¿Era yo el único que podía ver Lepyut, el castillo en el cielo? Mi padre era un mentiroso. ¿Es la primera vez que lo ves? Esa es la fortaleza flotante del rey dragón blindado Perugius, explicó Gislan. Un poco tarde con la información, pero mejor tarde que nunca. Ryuk, quiero decir, Gislan. Como sea, una fortaleza flotante. Eso es bastante impresionante. Y Perugius es. Lo sabes, ¿verdad? Sentí como si hubiera escuchado el nombre antes, pero no lo recordaba. ¿Quién es él otra vez? Gislan pareció un poco sorprendida al tratar de encontrar las palabras para explicar, pero Eris no le dio la oportunidad. Ella corrió delante de mí y cruzó los brazos sobre su pecho, con las piernas separadas a la anchura de una cadera. Permíteme enseñarte, por favor, enséñame. Muy bien, se hinchó de orgullo. Perugius es uno de los 3 héroes legendarios que derrotaron al dios demonio Laplace. El dios demonio Laplace, donde había oído ese nombre antes. Es increíblemente fuerte. Tomó el mando de 12 hombres y con su fortaleza flotante marchó hacia la fortaleza de Laplace. Ah, sí, eso es increíble, dije. No es así. Estás muy bien informada sobre esto, joven maestra. Gracias. Se rió. Todavía te queda un largo camino por recorrer, Rudeus. Sabía que no debía interrogarla y ser golpeado de nuevo. En vez de eso, lo busqué después de volver a la mansión. Cuando le pregunté a Philip, me dijo que tenían un libro sobre el tema por ahí. Antes de que pudiera pedírselo, ya había dirigido a un mayordomo para que me trajera el volumen. Lamento haberle hecho pasar por todo ese problema, porque el libro era uno que había visto en mi casa en Buena Villa, La leyenda de Perugius. Lo había hecho pasar por nada más que un cuento de hadas, pero parecía un hecho histórico. Su contenido podría resumirse así: el rey dragón blindado Perugius. Nadie sabía dónde había nacido o crecido. El registro más antiguo de él proviene de su juventud antes de ser famoso, cuando el dios dragón Urupen lo arrastró hasta el gremio de aventureros. Mostró tanta fuerza que en poco tiempo, el dios dragón Urupen, el dios norte Calmen, y los emperadores gemelos Migus y Gumis formaron un grupo con él. Aplastaron a todos los oponentes a los que se enfrentaban. Gracias en parte a su vínculo fraternal con Urupen, Perugius fue inscrito en la historia como el dragón blindado y como uno de los 5 comandantes del dios dragón. Mostró la magnificencia de sus poderes en la batalla contra Laplace. Perugius hizo uso de su mayor fuerza, invocando magia, para convocar a 12 familiares: Void, Dark, Great, Surge, Life, Violent Earthquake, Roaring Thunder, Destruction, Insight, Insanity and Atonement. Vacío, oscuridad, luminosidad, sobrecarga, vida, terremoto violento, tiempo, trueno rugiente, destrucción, percepción, insensibilidad y expiación. Estos eran los alias de los familiares más fuertes, los que él manipulaba. Con ellos, Perugius restauró la antigua fortaleza flotante Chaosbreaker y se dirigió a la batalla final contra Laplace. Sin embargo, todo ese poder no fue suficiente para destruir completamente al dios demonio, obligando a Perugius a conformarse con sellarlo. Aún así, la fuerza y la imponente apariencia de Chaosbreaker en el cielo era suficiente para que la gente lo llamara él, Rey Dragón Blindado. El reino de Asura lo alabó por sus logros y con el fin de esa guerra, proclamó el comienzo de una nueva era. Esta era la era actual, la era del dragón blindado. Ahora mismo era el año 414 de la era del dragón blindado. El rey dragón blindado Perugius no gobernaba ni reinaba sobre nada, simplemente flotaba sobre el mundo en su fortaleza flotante Chaosbreaker. Nadie sabía sus verdaderas intenciones. Y lo que es más importante, habían pasado 400 años. ¿Estaba el tipo aún vivo? ¿No era un castillo vacío flotando en el cielo? Dicho esto, si alguna vez se presentara la oportunidad, estaría ansioso por comprobarlo yo mismo. Al día siguiente, Eris estaba de un humor absolutamente horrible. Quizás fue porque había probado por primera vez un día entero de libertad, o quizás porque nunca se le había permitido salir fuera a las tiendas elegantes hasta ahora. De cualquier manera, dejarla tener un día de descanso fue definitivamente una buena idea. Exijo que me lleves de nuevo. Tenía los brazos cruzados, las piernas bien separadas. Era la misma pose que siempre usaba, pero esta vez sus mejillas estaban teñidas de rojo. ¿Qué clase de rubor fue esta vez? ¿Una enfadada o una avergonzada? Quizás se sentía tímida. No había forma de que eso fuera posible. Estábamos hablando de Eris. Dudé en responder. Apretó los dientes. Luego cogió un puñado de cabello con ambas manos y empujó sus caderas hacia atrás. Por favor, llévame contigo, miau. Sí, lo haré. Te llevaré conmigo, así que deja eso, le exigí en un momento de pánico. Fue ciertamente lindo, lo admito, pero no es bueno para mi corazón. Se sentía como si el mal karma se estuviera acumulando cada vez que ella hacía eso. Un mal karma que se resolvería con un puño en la cara. Siempre y cuando lo entiendas. Eris envió su cabello revoloteando y se lanzó de nuevo a su asiento antes de que los mechones de la cadera tuvieran tiempo de asentarse. Ahora, continúa tu lección. Parece que te sientes motivada hoy, porque sé que dirás que no me llevarás si no me comporto. ¿Desde cuándo se ha vuelto tan lista? Eso es, te llevaré mientras te comportes. Impresionado, empecé con la última
última lección del día. Nombre: Eris B. Greyrat. Ocupación: nieta del señor feudal de Fitoa. Personalidad: un poco violenta. Hace: escuchar lo que la gente tiene que decir. Lectura / escritura: bastante hábil en la lectura. Aritmética: puede restar números más altos. Magia: estudia lo básico. Esgrima: estilo dios espada nivel principiante. Etiqueta: puede hacer un saludo normal. La gente que le gusta. Abuelo: Gislan. Capítulo 5. La joven maestra cumple 10 años. Pasó otro año. La educación de Eris progresaba sin problemas. Su manejo de la espada fue tan impresionante que se convirtió en una estudiante de nivel intermedio antes de cumplir 10 años. Eso significaba que podía lidiar con cualquier espadachín. Gislan dijo que, aunque solo tenía 9 años, podría ascender al nivel avanzado en unos pocos años más. Nuestra joven maestra era una genio. En cuanto a mí, si se me preguntara directamente, evitaría su mirada. Parecía que no era un genio en esgrima. La habilidad de Eris para leer y escribir era, al menos, funcional. Gislan, que había sido engañada muchas veces e incluso vendida como esclava porque no sabía leer, trató desesperadamente de memorizarlo todo. Desafortunadamente, Eris se quedó atrás en lo que se refiere a la aritmética. Era su punto débil. Sin embargo, no tenía sentido entrar en pánico. No tenía idea de lo que ella haría de mayor, pero las matemáticas altamente avanzadas no eran necesarias en este mundo. Solo tenía que dominar los 4 principios en 5 años. Eso era suficiente. Las lecciones de magia habían estado avanzando a buen ritmo, pero parecía que habíamos llegado a un pequeño punto muerto. A través del canto, los dos podían realizar la mayoría de los hechizos básicos. Eris había dominado casi todas las escuelas de magia aparte de la tierra, pero Gislan solo podía hacer hechizos de fuego. Me preguntaba acerca de la diferencia en sus habilidades, a pesar de que ambas estaban tomando la misma clase. ¿Fue Gislan simplemente deficiente con el agua, el viento y los hechizos de la tierra? Lo que observé parecía indicarlo, pero no estaba seguro. En cualquier caso, estaba claro que el mero canto de los hechizos del libro de texto mágico no era suficiente para que superaran este problema. El lanzar diferentes escuelas de magia me había resultado muy natural, así que no sabía cómo ayudarlos. Había estado haciendo que practicaran el lanzamiento silencioso recientemente, pero los resultados fueron menos que satisfactorios. Sylphie era capaz de hacerlo fácilmente, así que me pregunté si era una cuestión de edad. O quizás Sylphie era especialmente hábil. Tal vez fue un esfuerzo inútil. Podría ser mejor pasar a hechizos intermedios. Pero Eris y Gislan eran espadas, así que sería mejor que dominaran los hechizos básicos porque eran más versátiles. Al final, decidí mantener mis lecciones como estaban. Quería creer que algún día podrían hacer un lanzamiento sin cantar. El 10º cumpleaños de Eris se acercaba. El 10º cumpleaños de una persona era especial. Era costumbre que la nobleza organizara grandes fiestas para un niño en su 5º, 10º y 15º cumpleaños. En el cumpleaños de Eris, el gran salón de recepción y el patio contiguo se abrieron a la fiesta. Llegaron regalos de todas partes, y todos los nobles de Roa fueron invitados a asistir. Como Souros era del tipo militar grosero, el plan inicial era un buffet de autoservicio, hasta que Philippe intervino y lo convirtió en una fiesta de baile para facilitar la asistencia de los nobles locales menos ricos. La mansión estaba llena de movimiento frenético. Doncellas con orejas de perro corrían de un lado a otro por los pasillos. Se suponía que las doncellas no corrían en general, pero aparentemente esta casa les permitía hacerlo cuando las cosas se ponían difíciles. Algunos estaban corriendo a toda velocidad, lo suficientemente rápido como para golpear a un estudiante transferido mientras doblaban la esquina y enviarlos a la luna. Me mantuve al borde del pasillo donde no me interpondría en su camino. No tenía en mente ningún destino real, solo iba a dar un paseo. Así es, un paseo. No tuve nada que ver con el ajetreo frenético. En este momento, Eris se estaba preparando para su papel principal en la fiesta tomando clases especiales de etiqueta, así que nuestras clases habían sido canceladas. Philippe había pedido a Eris que al menos se asegurara de que se comportara como una niña de 10 años sin avergonzarse. Aparentemente no cumplió con ese estándar, porque Edna, con una mirada de cansancio, pidió un aumento drástico en el número de lecciones con Eris. Honré la petición de Edna, y así llegaron los días en que Edna mantuvo a Eris desde la mañana hasta la noche para sus lecciones especiales. Eso me dejó completamente desocupado. Por supuesto, estaba asistiendo a la fiesta como huésped de la casa, ya que en realidad era la celebración de Eris. No tenía nada que hacer excepto pararme en un rincón y comer. No se me exigía nada especial. Pensé que tal vez debería practicar la etiqueta con mi recién descubierta libertad, pero si pasaba todos los días entrenando, me desgastaría. Además, quería echar un vistazo a la mansión mientras todos estaban ocupados con los preparativos. Este sería el primer gran evento al que asistiría. Seguramente había alguien alrededor que podría necesitar mi ayuda, aunque lo único que podía hacer era una prueba de degustación. Ahora que lo pienso, los cumpleaños aquí vienen con pasteles. No lo hicieron en Buena Vila, pero parece que aquí había pasteles. Nunca había visto uno, pero a veces una persona quería comer algo dulce. Con estos pensamientos
segundos en mi mente, me dirigí a la cocina. Podría haber preguntado sobre la existencia del pastel, pero realmente quería dar un paseo. Si mi fortuna era buena, también podría encontrar algunas muestras de comida para la fiesta. Sí, además, tenía hambre. Aún no era hora de almorzar. No más. En ese momento, la puerta frente a mí se abrió y Eris salió corriendo. Sus hombros estaban encorvados mientras corría por el pasillo a una velocidad impresionante y desaparecía a la vuelta de la esquina. Edna vino persiguiéndola. Joven maestra, miró a ambos lados y suspiró cuando no vio rastro de Eris. Empezó a bostezar y solo me vio a mitad de camino. Me ofreció una sonrisa leve. Hola, Lord Rudeus. Era una sonrisa que me rogaba que la escuchara. Tal expresión era rara para Edna. Debe estar agotada, señorita Edna. Siento que tuvieras que ver eso. Levanté una mano cuando me acerqué a ella y Edna se inclinó en un grácil movimiento. Me puse la mano en el pecho y devolví la reverencia. ¿Qué pasa?, le pregunté. Bueno, esto es un poco embarazoso, pero la joven maestra huyó. Bueno, sí, lo supe desde que vi lo que pasó. Fue bastante increíble. Se fue en cuestión de segundos. Yo también era bastante bueno huyendo, pero no era nada comparado con Eris. Edna parecía preocupada cuando se puso una mano en la mejilla. Verás, le he estado enseñando a bailar últimamente, pero parece que no puede hacerlo bien. Ahora cada vez que intento enseñarle, se escapa. Ya veo, eso es preocupante. Entiendo cómo te sientes, sobre todo porque ella también solía huir de mí. Eris era del tipo que se negaba a hacer algo que no le gustaba. Edna lo tenía difícil. Atrapar a Eris no era tarea fácil. Falta menos de un mes para su cumpleaños. Si las cosas siguen así, se avergonzará delante de sus invitados. Edna lo dijo como si fuera algo terrible. Pero ¿no era un poco tarde para eso? Eris ya tenía una buena reputación por ser una pequeña cosa violenta. El no poder bailar en una fiesta de baile parecía estar muy por debajo de la lista de posibles vergüenzas. Este es su 10º cumpleaños. Es especial. Convertirse en hazmerreír ese día parece demasiado cruel, ¿no crees, Lord Rudeus? No paraba de mirarme. Si ella quería algo de mí, quería que lo dijera explícitamente. ¿Qué quieres que haga? Podría, si no le importa, Lord Rudeus, no podría persuadirla por mí para que regrese a sus clases de baile. Ahí estaba. ¿Por qué accedí a su petición? Porque no tenía nada más que hacer, supongo, y por algo que dijo Edna. Convertirse en hazmerreír ese día parece demasiado cruel. En este mundo había una costumbre de grandes celebraciones en tu 5º, 10º y 15º cumpleaños. Solo esas 3 veces. Era trágico imaginar un día tan alegre que no dejaba más que recuerdos dolorosos. Con un poco de esfuerzo de mi parte el día podría ser realmente agradable. Sin ello no habría nada más que tristeza. Si hubiera estudiado un poco más en mi vida anterior, podría haber entrado en una escuela secundaria diferente. Entonces esas cosas horribles podrían no haber sucedido nunca. Puede que no me haya aislado del mundo. No es que yo pensara que Eris haría eso, pero ella podría terminar con recuerdos horribles que perdurarían mucho tiempo después. Con eso en mente, empecé a buscarla. Afortunadamente, la encontré inmediatamente. Estaba detrás de los establos, recostada sobre un montón de heno. Timph. Ella exhaló con una mirada de asco cuando me vio. Subí y me senté a su lado. He oído que no sabes bailar muy bien, boa. Me empujó del pajar con una patada. Me las arreglé para aterrizar a salvo y me giré para protegerme. Eris era de las que siempre lanzaban un ataque consecutivo. Si no estuviera preparado, me daría una patada en la nuca sin protección. O eso pensaba, pero nunca llegó el momento. Se quedó tirada en el heno, mirando al cielo. Volví a subir y me senté a su lado. Esta vez me agarré al heno para que no me enviaran volando. Más bien, ese era mi plan hasta que sentí un impacto en la parte superior de mi cabeza. ¡Ay! Su talón estaba posado en la corona de mi cabeza. No había suficiente potencia detrás de él para hacer una patada de hacha, así que parecía que estaba descansando allí. Estaba de mal humor, pero no parecía tener mucha energía. ¿No quieres volver a practicar? No necesito saber bailar. La miré fijamente. Todavía miraba al cielo. Pero tampoco bailaré en mi cumpleaños, proclamó con franqueza. Pero no había forma de que la estrella de una fiesta de baile pudiera prescindir del baile. Nunca había participado en uno, pero sabía que de alguna manera se vería arrastrada a bailar delante de todos cuando llegara el día. ¿Por qué tengo que hacer algo en lo que no soy buena?, se quejó, con los labios metiéndose en un mohín. Comprendí cómo se sentía, pero huir solo empeorará las cosas para el futuro. Sí, cuando lo dices así, es un poco difícil de responder. ¿Qué tenía que decir para que lo entendiera? Sabía que no me escucharía si le decía que se arrepentiría. Esa era la lógica de un adulto con remordimientos. Tenías que experimentar la emoción tú mismo para entenderla. No lo entiendes. Puedes hacer cualquier cosa, dijo. No, ciertamente hay cosas que no puedo hacer. Las hay, por supuesto. No me preguntó qué eran. En vez de eso, me miró con una expresión que decía que no me creía en absoluto. Pero creo que cuando te esfuerzas al máximo en algo en lo que no eres bueno, te sentirás mucho más satisfecho cuando finalmente tengas éxito. ¿Eso crees? Continuó mirando al cielo, sin aparentar estar ni un poquito convencida. Yo también ayudaré. ¿Por qué no le das una oportunidad más a la práctica de baile? No lo haré. Eso mató la conversación.
motivación. No pude encontrar otras palabras que decir. Parecía imposible después de todo. Tal vez era mejor pedirle ayuda a Gisland. Por supuesto, ella probablemente tampoco vería la necesidad de aprender a bailar, ni siquiera yo lo vi. Las únicas personas que lo sabían eran probablemente Edna y Philip. Tal vez debería preguntarle a Philip. Mientras pensaba eso, Eris me quitó el pie de la cabeza. Luego se dio una fuerte patada en la pierna, usando el retroceso para levantarse del heno y tirarse al suelo. Rudeus, sí, voy a regresar a mis clases de baile. Ven conmigo. ¿Funcionó lo que dije? ¿O solo estaba siendo su habitual y caprichosa persona? Sea lo que sea, parecía haber encontrado alguna motivación, así que me alegré. Muy bien, joven maestra. La seguí hasta el salón de baile. Ayudar con sus lecciones significaba que yo también estaba aprendiendo a bailar. Para cosas como esta, mejoró más rápido al tener una pareja. Dicho esto, nunca había bailado un solo día en toda mi vida. Mi experiencia, en el mejor de los casos, se limitó a jugar juegos de baile en la sala de juegos durante la escuela secundaria, así que estaba un poco preocupado. Maravilloso. Eres realmente hábil en esto. Contrariamente a mis expectativas, ya había dominado algunos de los pasos de principiante. El baile consistía en recordar la rutina y adaptar los movimientos al ritmo. Mi yo anterior puede haber luchado por la falta total de ejercicio, pero mi yo actual estaba bastante en forma. El más simple de los pasos no requería acostumbrarse. Eris se enfurruñó cuando Edna me felicitó. Se había pasado meses trabajando en esto para fracasar, así que, por supuesto, se sintió amargada al verme dominarlo tan fácilmente. Sin embargo, no estaba aprendiendo a bailar. Estaba observando a Eris para averiguar por qué estaba luchando. Había dos razones para ello. La primera fue que Edna era una profesora terrible. Bueno, no era una profesora terrible exactamente. Probablemente era promedio. Era su método de decir, hazlo de esta manera, hazlo de esa manera, y solo memoriza lo que te estoy diciendo. Ese era el problema. Nunca mencionó por qué esas cosas eran necesarias. La segunda razón fue el fracaso de Eris. Sus pasos eran demasiado rápidos y agudos. Su personalidad y sus movimientos se adaptaban bien al estilo del dios espada, pero eran un inconveniente cuando se trataba de bailar, donde debería haber estado moviendo ligeramente sus pies al ritmo de la música. En vez de eso, maniobró rígidamente su cuerpo a la máxima velocidad, quedando fuera de sincronía con su pareja. Eris tenía su propio ritmo e instintivamente no le gustaba que la interrumpieran. Ella lo mantenía de forma protectora sin importar las circunstancias, para que nadie pudiera interrumpir su flujo. Era una habilidad increíble en el campo de batalla, pero solo la detuvo en el baile. El baile era para igualar a tu pareja. Según Edna, esta fue la primera vez que se encontró con un estudiante sin ninguna habilidad para el baile. Sin embargo, ese no fue el caso. Moverse tan rápido significaba que había una agudeza en sus movimientos. En una rutina de baile que requería eso, ella podía bailar maravillosamente. Así que por eso su estilo de enseñanza no funcionaba. Aunque culpar a Edna no arreglaría los movimientos de Eris. Aún así, había algo que se podía hacer. Mientras veía a Eris moverse torpemente a través de sus pasos de baile, decidí probar algo. Eris, por favor cierra los ojos y trata de balancear tu cuerpo a tu propio ritmo. Ella me miró con recelo. ¿Qué estás planeando? Hacerme cerrar los ojos. Lord Rudeus. La amable sonrisa de Edna vaciló. No, ¿esto no es lo que piensas? No estoy tratando de besarla. Pensé a la defensiva. Qué grosero de su parte acusar a un caballero como yo. Voy a usar magia para ayudarte a bailar. ¿Qué? ¿Existe un hechizo para eso? No, dije magia. No hay ningún hechizo. Es más bien un fenómeno milagroso. Ella inclinó la cabeza pero hizo lo que le pedí. Su baile seguía el mismo ritmo que yo había visto tantas veces durante nuestras lecciones de espada. Rápido, detallado, preciso, pero siempre irregular. Sus movimientos eran ilegibles y naturalmente alteraban el ritmo de su oponente. Nunca podría imitarlos, ni aunque quisiera. El ritmo de una egoísta natural. Voy a aplaudir ahora. Trata de igualar ese ritmo con tus pasos como si estuvieras esquivando un ataque entrante. Como dije, empecé a golpear mis manos juntas en un ritmo regular. Eris igualó el ritmo con movimientos rápidos y precisos. Lo repetí durante un rato, llamándola, a intervalos determinados. Sí, siempre fue justo antes de aplaudir. Eris esperaba un momento y luego reaccionaba tan pronto como escuchaba que mis manos se unían. Esto es, Edna alzó la voz con asombro. Eris había bailado los pasos correctamente. Todavía era un poco rápida, pero al menos seguía el ritmo. Edna golpeó sus manos con los puños y con una sonrisa inusualmente emocionada, gritó, lo lograste, joven maestra. Eris abrió los ojos con sonrisas y alegría y dijo, en serio, continúa mi instrucción, esencialmente irrumpiendo con fuerza sobre la procesión. Está bien, mantén los ojos cerrados. Tienes que recordar lo que acabas de hacer. ¿Lo recuerdas? Solo estoy observando las fintas de un oponente y esquivándolas. Eso es correcto. Esto fue lo mismo que hicimos durante nuestras lecciones de espada cuando esquivamos los ataques de Gisland. Cada vez que hacía una finta gritaba, sí, para que aprendiéramos a esquivar solo los ataques reales. Incluso las fintas de Gisland estaban llenas de intenciones asesinas. En comparación,
lección, era fácil de decir por mi voz cuando estaba fingiendo o no. Por cierto, tuve mejores resultados durante esa lección que Eris. Eris era demasiado ingenua, así que cayó fácilmente en las fintas. Eris puede usar las cosas que aprende en una lección y en otras. Cuando luches con algo, trata de pensar si has hecho algo similar en alguna de tus otras lecciones. Ok, en contraste con su comportamiento habitual, Eris no dijo nada más y asintió con la cabeza, con los ojos aún abiertos. Parece que el problema fue resuelto. No me sorprendería. Después de todo, llevas más de un año dando lecciones de aritmética a la joven maestra, dijo Edna. Parecía completamente impresionada, sus ojos llenos de emoción mientras me miraban. No debería sorprenderte, ¿eh? Así que ese era el nivel de impotencia asociado con la enseñanza de la aritmética de Eris. Bueno, me resistí bastante. Le debía la mitad del crédito a Gislan. No podía dejar que se me subiera a la cabeza. Esta fue una experiencia de aprendizaje increíble para mí. Parece que la esgrima y el baile tienen algo en común después de todo. Edna parecía haber visto algo increíble, como, oh, Padre Celestial, he sido testigo de un milagro, o algo así, totalmente por encima de todo. Bueno, hay bailes que usan la espada después de todo. La danza y la esgrima están muy relacionadas, dije. ¿Un baile que usa espadas? ¿Existe realmente algo así?, preguntó con asombro. El baile de espadas parecía de conocimiento común para mi nerd interior de la escuela media, pero tal vez no existía en este mundo. Sí, pero solo lo he leído en los libros, le dije. Bueno, entonces, en la literatura que lees, ¿de dónde dice que viene la danza? Bueno, parecía que era de un país desértico. Desierto, ¿el continente Vegarit entonces? No lo sé, tan improbable como suena. Podría ser que los demonios corran por el continente demoníaco bailando de esa manera. He oído que tienen muchos clanes pequeños, así que tal vez alguien de allí baila usando espadas, respondí inseguro. Ya veo, así que es esa colección de conocimiento de varias cosas lo que te da tanta sabiduría, Lord Rudeus, dijo ella, sonriendo amablemente mientras me felicitaba. Parece que se convenció a sí misma del hecho. Eso es, Rudeus es increíble. Eris interrumpió orgullosamente por alguna extraña razón. Así es, elogiarme un poco más, pensé, soy del tipo que se alimenta de halagos. Bajajaja, el día de la fiesta de baile. Eris estaba vestida y sentada como una princesa cuando Sourus rugió para que comenzaran las festividades. Me agaché en un rincón y observé desde allí. Durante la ceremonia de apertura de la fiesta, Philip y su esposa manejaron hábilmente a los nobles más pobres y menos nobles que se aglomeraban alrededor de la familia. Se comportaron de manera tan impresionante que nadie pudo encontrar una abertura que se les escapara. Si alguien pasara, se enfrentaría al propio Sourus. Rápidamente buscaban formas de escapar una vez que se encontraban en el extremo receptor de su voz en auge y de su manera irracional y unilateral de hablar. Si se le escaparan, estarían por fin donde deseaban, frente a la propia estrella. Eris, que no tenía autoridad alguna y no entendía nada de política, se convirtió en un robot que repetía las palabras. Por favor, díselo a mi padre, cada vez que se hablaba de algo. Algunos trajeron a sus hijos para presentarla, hombres jóvenes y de mediana edad con buena educación. Algunos tenían nuestra edad, pero casi todos eran ruidosos y odiosos. Probablemente habían vivido toda su vida en casa, sin ningún cuidado en el mundo. Era como mirar a mi pasado. Justo cuando empecé a sentir algún parentesco con ellos, llegó el momento de bailar. Como planeamos desde el principio, asumí mi papel como la primera pareja de baile de Eris. Era el baile más simple, el más infantil, pero como Eris era la estrella que llevábamos al centro de la sala, solo necesitábamos hacer lo que practicábamos. ¿Qué estás haciendo? Cuando la música comenzó a sonar, Eris se puso rígida de nerviosismo. No había forma de que pudiéramos bailar así. Olvídate de eso, ella podría golpearme en el culo y salir corriendo. Utilicé mi mirada y mis pasos para añadir algunas fintas a nuestra rutina. Cuando lo hice, ella inmediatamente puso sus labios en una mueca. ¿Para qué es eso?, murmuró de nuevo, pero esta vez sonó menos nerviosa y más como ella misma. Después de eso, me pisó el pie varias veces, pero logramos terminar el baile sin caer. Lo hiciste bien, Lord Rudeus, dijo Edna mientras terminaba. Aparentemente, se dio cuenta de que yo había calmado los nervios de la joven maestra incluso desde lejos. Cuando me preguntó cómo lo hice, simplemente le contesté que hice lo mismo que hicimos en la práctica. Edna tenía una mirada de asombro, pero cuando le dije que era lo mismo que la esgrima, se le escapó una risita. Había cumplido con mis obligaciones, así que era hora de comer en exceso. Hoy hubo una selección inusualmente grande, incluyendo una especie de pastel de frutas amargas y agridulces, un plato de carne que usaba una cabeza de vaca entera y una torta bellamente arreglada. Mientras rellenaba mi cara, vi a Gislan, que estaba de guardia. Sus ojos no estaban pidiendo comida, pero sí tenía algo de baba que goteaba de su barbilla. Afortunadamente, yo era un hombre que sabía leer la conversación. Envolví algo de comida en una servilleta y ordené a una criada que lo llevara a mis aposentos. Los guardias y los sirvientes tendrían un lujoso festín ellos mismos después de esto, escuché, pero nada como la comida que se estaba ofreciendo aquí. Cuando casi terminé de llevarme la comida, mis ojos se posaron en una linda niña frente a mí. Es un placer conocer
conocerte», dijo ella antes de ofrecerme su nombre. Era hija de uno de los nobles menores. Su nombre era tan largo que no podía recordarlo todo. «¿No quieres compartir un baile conmigo?», me preguntó. Le expliqué que solo conocía lo básico antes de salir a la pista de baile. Pensé que en realidad bailaba bastante bien. Cuando terminó, vino otra chica y otra vez me invitaron a bailar. ¿Qué demonios es esto? Soy bastante popular, ¿eh? Vinieron una tras otra, entre ellos una mujer de más de 30 años y una muchacha más joven que yo. Los rechazaba si nuestra diferencia de altura presentaba un problema, pero en general le decía que si a cualquiera que me lo pidiera. No era como si fuera un japonés que no pudiera decir que no. Fue solo que después de decirle a la primera chica que sí, era difícil rechazar el resto. Tal vez tenía un motivo oculto, pero había tantas que no podía recordar sus nombres o rostros, así que me agoté. Una vez que mi popularidad disminuyó lo suficiente, Philip se me acercó y me explicó. Eso fue obra de mi padre. Aparentemente, cuando la gente le preguntó a Souros quién era el chico que bailaba con Eris al principio, él les dijo con jactancia que yo era un miembro de la familia Greirat. En otras palabras, todo fue culpa del viejo Souros. No es que pueda culparlo. Le habían preguntado por mí. Ese chico que bailó con la joven maestra al principio hizo un trabajo espléndido para calmar sus nervios. Podría ser uno de sus hijos ilegítimos, Lord Souros. Al parecer, eso fue suficiente para que se pusiera de buen humor. Habíamos planeado mantener mi apellido en secreto, pero tal vez era inevitable ya que el alcohol estaba presente en el ambiente. Pero ahora que sabían mi apellido, podían asumir que yo era un miembro de la rama familiar o el hijo de una amante. Yo iba a ser alguien importante en cualquier caso, así que los nobles enviaron a sus hijas y nietas tras de mí. Le pregunté, ¿no habría tenido más sentido acercarse a mí justo después del primer baile? Dijo que se fijó en mí envolviendo dulces en servilletas y lo encontró tan entrañable que decidió esperar hasta que terminara. La gente que prestó atención realmente notó cada detalle. Cuando le pregunté qué debía hacer con las mujeres que se me acercaban, me dijo que me comprometiera con ellas libremente. Parecía que no importaba cómo fueran las cosas en el futuro. Él no tenía la intención de que yo me involucrara en la política. O tal vez pensó que sería un beneficio político si yo terminaba con una de esas chicas. No tenía el más mínimo interés en ejercer el poder político, así que para mí, el breve roce de hoy con la fama era como un sueño pasajero. Pero espera, tal vez si me vuelvo más poderoso, pueda tener todas las chicas lindas que quiero, pensé por un momento. Te pido que te abstengas de seguir el ejemplo de Paul y no te acuestes con todas las mujeres que conozcas, no sea que manches el noble nombre de nuestra casa. Bueno, Philip lo cortó de raíz. Eris fue la última chica que se me acercó. Su habitual estética vívida y enérgica fue reemplazada por un vestido azul. Su cabello estaba arreglado en un peinado con un adorno floral dentro. Se veía preciosa. Parecía incluso que estaba exhausta después de asistir a su primera fiesta de baile y de que se le acercaran adultos desconocidos, uno tras otro. Sin embargo, todavía parecía emocionada, quizás porque era la estrella de una fiesta que iba tan bien. ¿No quieres bailar conmigo? Se había disipado la voz fuerte, la postura de piernas anchas y la expresión indomable de la maleducada Eris que yo conocía. Se mantuvo tan elegante como cualquiera de las otras chicas que se me habían acercado. Con mucho gusto, tomé su mano y nos dirigimos al pasillo. Mientras nos movíamos hacia el centro de la pista de baile, Eris miró a su alrededor y se rió un poco. Todo como Dios manda. De repente, comenzó a sonar una canción con un ritmo irregular y acelerado. Una canción que nunca habíamos practicado antes. Tal vez el músico estaba tratando de tener en cuenta a los invitados. ¿Qué? Ese golpe metafórico fue suficiente para despistar a Eris. Todo porque estaba actuando de forma extraña. Ella me miró suplicantemente y yo empecé a insertar fintas al ritmo de la música. Tenía un ritmo irregular, pero se ajustaba mejor al estilo de Eris, aunque sus pasos eran bastante desorganizados. Si Edna lo veía, probablemente se enfadaría o desesperaría. Le tomé la mano y me moví hacia adentro y hacia afuera, tal como lo hicimos durante la práctica de la espada. Adaptamos nuestros movimientos a la música, pero aún así eran erráticos. Probablemente nos veíamos bastante peculiares para los espectadores. Eris se estaba divirtiendo. Finalmente se estaba riendo como debería hacerlo una chica de su edad, en lugar de ser malhumorada y hacer pucheros como solía ser. Ver eso fue suficiente para hacerme sentir que valió la pena asistir a esta fiesta. Los aplausos estallaron cuando terminó el baile. Souros vino corriendo, nos subió a los dos a sus hombros y corrió alrededor del patio riéndose durante todo el camino. Fue una fiesta agradable. Cuando terminó la fiesta, invité a Gislan y Eris a mi habitación. En realidad, solo quería invitar a Gislan, pero Eris estaba con ella, así que le hice la oferta a Eris también. El estómago de Eris gruñó cuando vio la mesa llena de comida. Debe haber estado demasiado emocionada y nerviosa durante la fiesta para comer de todo. Dejé salir una risa irónica antes de sacar un vino barato que había comprado en la ciudad y escondido en las profundidades de mi tocador. Era para Gislan, pero Eris también quería beber, así que me serví 3 tazas. Tocamos vasos y bebimos. La edad legal para beber en este país era de 15 años, pero hoy lo ignorábamos. Estaba bien hacer algo salvaje de vez en cuando. Después de tragarme el último vaso,
eso, se me ocurrió algo. Me quedé de pie. Este momento es perfecto para mi regalo, anuncié, recogiendo 2 varitas de un estante al lado de mi cama. ¿Qué es eso? Supongo que se podría decir que es un regalo de cumpleaños. ¿En serio? Preferiría tener uno de esos. Eris señaló a las varias réplicas en miniatura que había hecho recientemente mientras practicaba mi magia de tierra. Había un dragón, un barco y hasta una figura de Sylphie en fila. No es por presumir, pero en mi vida anterior me habían gustado mucho las figuras y los modelos de plástico a los 20 años. Incluso hice un puesto casero de cartón para poder pintarlos en algún momento. Desafortunadamente, los materiales cuestan mucho en este mundo y no hay tal cosa como la pintura en aerosol, así que no fueron pintados. Aún así, fue divertido y me encantó hacer las piezas y armarlas, por lo que eran bastante detalladas, incluso si eran creaciones de un aficionado. Vendí mi primera estatuilla Roxy de escala 1/8 a un vendedor ambulante por una moneda de oro. Probablemente estaba viajando por el mundo ahora mismo. Bueno, aparte de eso, según mi maestra, un maestro de magia debe entregarle una varita a su aprendiz. No sabía cómo hacer una, ni tenía dinero para comprar los materiales, así que es un poco tarde, pero espero que la aceptes. Tan pronto como Gislan se enteró de que estaba de pie y se arrodilló respetuosamente ante mí. Yo sabía lo que era esto. Esta era la pose usada por un discípulo del estilo del dios espada para rendir respeto a su maestro. Sí, maestro Rudeus. Con mucho gusto aceptaré esto. Ciertamente. Se presentó tan humildemente que tuve que pasársela con el mayor respeto posible. Lo miró con alegría. Ahora puedo llamarme maga, ¿verdad? Así que de eso se trataba. ¿Iba a llamarse a sí misma maga? Roxy y yo nunca discutimos eso, pero no. Esto era solo un objeto para mostrar que habías empezado con las lecciones y nada más. ¿Podrías llamarte a ti mismo mago si solo hubieras empezado a aprender magia? Parecía que mi maestra no me había explicado lo suficiente. Entonces Eris, ¿es este el que quieres? Intenté aligerar el estado de ánimo presentándole la figura de Sylphie, pero ella simplemente agitó la cabeza. No, quiero esa varita. Muy bien, aquí está. Me lo arrebató de las manos. Entonces, como recordando lo humilde que se había presentado Gislan, se corrigió y respetuosamente la tomó con ambas manos. Gracias, maestro Rudeus. Sí, asegúrate de cuidarla. Eris miró significativamente a Gislan. ¿De qué se trata eso?, me preguntaba. Gislan se quedó inmóvil por un momento antes de mirar hacia otro lado. Lo siento, pero no hay tal costumbre en mi raza. No tengo nada. Así que de eso se trataba. Eris esperaba un regalo de cumpleaños. Eris se retiró al sofá y parecía decepcionada. Tal vez no había costumbre de que los empleados ofrecieran regalos a sus empleadores, pero aún así me sentía mal de que Eris no recibiera nada. Amaba a Gislan y la veía casi como a una hermana mayor. Al menos podría ayudar. Gislan, no tienes que darle nada especial. Solo algo que normalmente llevas puesto en tu persona, algo que ella podría considerar como un amuleto. Cualquier cosa como esa. Pensó por un momento y luego se quitó uno de los anillos de su dedo. Era un anillo de madera, bastante gastado y con arañazos por todas partes. Reflejaba una ligera luz verdosa. No estaba seguro de si se debía a la magia que había en él o simplemente al material con el que estaba hecho. Este anillo es un talismán transmitido por mi clan. Dicen que protege al portador de ser atacado por lobos malos en la noche. ¿De verdad puedo tenerlo? Sí, es solo una superstición. Eris lo tomó con nerviosismo. Después de deslizarlo sobre su dedo medio derecho, se apretó ambas manos contra el pecho. Lo cuidaré muy bien. Se veía más feliz de lo que se veía cuando le di esa varita. Ahora me sentía como si hubiera perdido contra Gislan. Bueno, era un anillo. Eris era una chica, ¿verdad? Así que tenía sentido. Algo me molestaba, así que expresé mis sospechas. ¿Superstición? Eso significa que ha sido atacada por lobos. Gislan tenía una expresión de preocupación. Sí, hacía tanto calor que no podía dormir esa noche. Así que Paul me invitó a tomar una ducha y cambié de opinión. Es suficiente. Ya sé lo que pasa después de eso. No más. Si continuamos esa conversación, empeoraría mi reputación. Maldito sea ese Paul. Siempre se interponía en mi camino. Muy bien. Bueno, no quiero preguntar detalles sobre ti y tu padre. A mí me parece bien. Muy bien, vamos a comer. La comida está fría, pero vamos a comer de todos modos. Y olvidémonos de la relación profesor-aprendiz por ahora. Y así fue como el 10º cumpleaños de Eris llegó a su fin. Cuando desperté al día siguiente, Eris estaba a mi lado. Tenía una personalidad tan feroz, pero su cara para dormir era tan relajada y adorable. ¡Wow! ¿O no? ¿Acabo de perder mi tarjeta V? Por supuesto que no. Todavía podía recordar claramente lo que pasó. En medio de la fiesta de anoche, Eris se quedó dormida, así que se desmayó en mi cama. Fue entonces cuando Gislan dijo que iba a regresar y dejó a Eris allí, regresando a su propia habitación. Jiji, vamos a hacerle una broma, pensé. Pero Eris dormía feliz, abrazando la varita que le había dado en el pecho con el anillo de Gislan en el dedo. El lobo feroz se retiró. Parece que tu pequeño talismán tiene algún efecto después de todo, susurré. Me levanté de la cama sin perturbar su descanso. Aún era temprano por la mañana. Si mirabas afuera,
fuera, veías que el cielo comenzaba a iluminarse, pero todo estaba aún oscuro. Podría haberme quedado a ver a Eris mientras dormía, pero probablemente me pegaría cuando se despertara. En vez de eso, decidí ir a dar un paseo. Así que dejé mi cama y salí de puntillas de la habitación. Ahora entonces, comencé a debatir a dónde ir mientras atravesaba los fríos pasillos. Las puertas de la mansión no se abrían hasta más tarde en la mañana, así que no podía salir. No había muchas opciones. Había aprendido el diseño general de la mansión en el año que había estado aquí, pero aún había muchos lugares en los que nunca había estado. Por ejemplo, la única torre que se vislumbraba y a la que me dijeron que no me acercara nunca. Eso despertó mi interés. Tal vez podría conseguir algo bueno allí, como la ropa interior de alguien secándose a la sombra. Con ese pensamiento, subí por las escaleras hasta el último piso de la mansión. Allí vagué sin rumbo hasta que finalmente encontré unas interesantes escaleras de caracol. Esta tenía que ser la entrada a esa torre. Me dijeron que no me acercara, pero ayer fue el cumpleaños de Eris. Decidí que eso significaba que podía incumplir las reglas de hoy y empecé a escalar. La altura exterior de la torre se correspondía con el número de pasos que se daban en su interior. Di vueltas y vueltas y vueltas, fui ascendiendo más de lo que podía contar. Fue entonces cuando escuché una voz desde arriba. Miau, miau. Una voz seductora que casi sonaba como un gato en celo. Intenté silenciar mis pasos de puntillas subiendo de puntillas el resto de las escaleras. En la cima encontré a Sauros. Estaba dentro de una habitación tan pequeña que apenas cabía una sola persona, ocupándose con una de las criadas de orejas de gato. Por eso me dijeron que no viniera aquí. Sauros se dio cuenta de que yo estaba allí después de haberles echado un buen vistazo. La doncella se había fijado en mí antes que en él. Incluso parecía excitarla. Una vez terminada la acción, la chica con orejas de gato me pasó por delante al bajar las escaleras. Rudeus, La voz de Sauro era tranquila, calmada, diferente de su comportamiento habitual. El modo del viejo sabio. Sí, Lord Sauros. Buenos días. Me detuvo con un gesto cuando llevé mi mano al pecho y traté de inclinarme. Es suficiente. ¿Para qué viniste aquí? Había escaleras, así que las subí. ¿Te gustan los lugares altos? Preguntó. Sí, aunque si miro por una ventana aquí, probablemente se me congelen las piernas. El hecho de que te gusten los lugares altos y el estar bien con ellos eran dos cosas muy diferentes. Aunque conquistara el mundo entero y construyera la torre más alta de la historia, todavía tendría mi habitación en el piso de abajo. Entonces, ¿qué estabas haciendo aquí? Le pregunté. Le estaba rezando a esa gema de allí. Esta casa tenía una forma muy degenerada de rezar, pero yo no iba a decir eso. Aunque Sauros normalmente parecía tan estricto, seguía siendo un miembro de la familia Greirat. Sigue siendo una manzana del mismo árbol. ¿Qué gema? Miré por la ventana de la sala y vi una sola gema roja flotando en el cielo. Quizás era la luz, pero parecía que algo se movía dentro de ella. Fue increíble. ¿Estaba flotando allí por arte de magia? ¿Qué es eso? No lo sé. Agitó la cabeza. Lo encontré hace 3 años, pero no es nada malo. ¿Cómo puedes decir eso? Es mejor pensarlo de esa manera. Lo entendí, él tenía razón. La gema estaba fuera de alcance. Convencerte a ti mismo de que era algo malo solo tendría un impacto negativo en tu salud mental. Mejor que pensar que fue algo bueno y rezarle. Yo también recé. Rudeus, voy a salir a dar un largo paseo. Vendrás. Será un honor para mí. El viejo acababa de disparar su arma, por así decirlo, pero seguía con energía. Aparentemente estaba dispuesto a pasar tiempo conmigo hoy, ya que no tenía otros planes. Bien, fue probablemente lo que debía haber dicho, pero todo parecía agotador. Por cierto, comencé a preguntar. ¿Qué? ¿No tienes esposa? Escuché un crujido. Cuando me di cuenta de que era Sauros rechinaba los dientes, un escalofrío corrió por mi espina dorsal. Está muerta. Oh, ya veo. Lamento mucho oír eso. Se lo había pasado también con la chica de orejas de gato y ahora le hice recordar algo desagradable. En ese caso, era mejor no preguntar si Eris tenía hermanos. Muy bien, entonces vámonos. Está bien. Hoy fue uno de nuestros días libres. Mañana, Eris tendrá que volver a trabajar duro. Nombre, Eris B. Greirat. Ocupación, nieta del señor feudal de Fitoa. Personalidad, un poco violenta. Hace, escuchar correctamente. Lectura / escritura. Casi perfecta en la lectura ICA. Puede hacer números hasta el 99. Magia. Puede cantar casi todos los hechizos básicos. Esgrima. Estilo dios espada nivel intermedio. Etiqueta. Lo suficientemente hábil como para no avergonzarse a sí misma en una fiesta. La gente que le gusta. Abuelo, Gislan, Rudeus. Capítulo 6. Aprender un idioma extranjero. Eris se comportó mejor después de su 10º cumpleaños. Tomaba sus lecciones en serio y me golpeaba con menos frecuencia que antes. Más relajada después de haber sido puesto en libertad por el miedo a la violencia doméstica, decidí centrarme más en mis propios estudios. Comencé a tener una visión general de la historia de este mundo con el libro que tomé prestado de la biblioteca. Mostraba que este mundo había existido durante al menos 10.000 años. Su historia fue realmente fantástica. La esencia de esa historia era la siguiente. Hace más de 100.000 años, el mundo fue dividido
dividido en 7 mundos más pequeños, cada uno con su propio dios para gobernarlo. Esto fue llamado la Edad Antigua de los dioses. Estos 7 mundos y sus respectivos dioses eran: el mundo de los humanos, dios humano; el mundo de los demonios, dios demonio; el mundo de los dragones, dios dragón; el mundo de las bestias, dios bestia; el mundo oceánico, dios del mar; el mundo del cielo, dios del cielo; el mundo árido, dios árido. Estos mundos estaban separados por barreras, así que ir y venir no era una tarea fácil. Alguien que vivía en un mundo no tenía idea de que había otros. Solo los dioses y lo suficientemente fuertes para cruzar esas barreras conocían los otros mundos. De 20.000 a 10.000 años atrás, en el mundo de los dragones, nació un dios dragón incorregiblemente malvado. Con su increíble y terrible poder, destruyó las barreras que separaban los mundos. Con sus seguidores, conocidos como los 5 comandantes dragón, empezó a destruir los otros mundos. Los sobrevivientes de cada mundo destruido huyeron a otros mundos en busca de refugio. Cuando solo quedaba un mundo, los comandantes del dios dragón finalmente se volvieron contra él. La cabeza de los 5 comandantes dragón, el emperador dragón y los otros 4 reyes dragón lucharon contra el dios dragón y su abrumador poder. 5 contra 1 en una batalla a muerte. Terminó en empate. El mundo de los dragones se desmoronó después, dejando solo el mundo humano. Así era este mundo, de 10.000 a 8.000 años atrás, conocido como el período caótico, una época en la que los antepasados de los humanos modernos y los refugiados de otros mundos, después de haber sido lanzados juntos, comenzaron a enfrentarse. Casi no existe literatura de este periodo, pero según los estudiosos, después de muchos años de lucha, las razas se fueron segregando poco a poco. Los Bestfolk comenzaron a vivir en los bosques, los Waterfolk controlaban los océanos, y los Skifolk aseguraban los lugares más altos que podían encontrar. Casi no quedaban dragones, pero evitaban la tensión y vivían en secreto, mientras que la gente Voidfolk, que podía vivir en cualquier parte, se dispersaba. Eso dejó a los humanos y a los demonios luchando entre ellos en las llanuras. En ese momento, el continente central y el continente demoníaco todavía estaban unidos por tierra y se llamaban el Gran Continente. Hace aproximadamente 7.000 años, se desarrollaron las artes marciales y la magia, y la población aumentó. Esto fue también cuando ocurrió la primera gran guerra humano-demonio. Como su nombre indica, fue un choque frontal entre los humanos y los demonios. Algo así como una guerra mundial en el mundo de mi vida anterior. Fue una larga batalla que involucró no solo a los humanos y demonios, sino también a otras razas. Hace aproximadamente 6.000 años. 1000 años pasaron mientras la gran guerra continuaba, con feroces batallas y pausas entremezcladas. El héroe Arus condujo a sus 6 camaradas a la batalla, continuando las hostilidades hasta que derrotó a los 5 grandes reyes demonios y al gran emperador del mundo demoníaco, Kisirika. Basado en el nombre del gran emperador, supuse que probablemente eran una mujer. En mi cabeza, me imaginaba a Eris con un traje de cuero, riendo a carcajadas. Espera un segundo, ¿Arus? ¿Qué diablos fue esto? Dragon Quest 7. Hace aproximadamente 5.500 años. Siendo los tontos que eran, los humanos se emborracharon de poder al derrotar a los demonios y comenzaron a luchar contra las otras razas, así como entre ellos mismos. Se dice que los demonios fueron usados como esclavos durante este tiempo. Este periodo de guerra constante continuó durante casi 500 años. Hace 5000 años, la segunda gran guerra humano-demonio estalló. Buscando venganza por un rencor de 1000 años, Kisirika, el gran emperador del mundo demoníaco, incitó a los demonios a la acción. Pensaba que Kisirika era una especie de nombre que cada emperador recibía al tomar el trono, pero aparentemente el emperador era inmortal. Aunque muriesen, revivirían cientos de años después. Quizás la razón por la que se les llamaba el gran emperador del mundo demoníaco era porque estaban por encima de los otros emperadores dragón. De cualquier manera, los demonios se aliaron con los Bestfolk y los Seofolk, abrumando a los humanos. Los humanos fueron arrinconados. Hace 4200 años, la segunda gran guerra humano-demonio llegó a su fin. Los humanos guerreros lucharon durante 800 años sin admitir la derrota y finalmente forzaron a su enemigo a retroceder. Esto fue gracias a los esfuerzos del legendario héroe, el Caballero de Oro Aldebarán. Este tipo era un tramposo total. Derrotó a más de 10.000 hombres él solo. Derrotó a todos los poderosos demonios que encontró y luchó cara a cara con el gran emperador demonio. Su ataque final fue tan poderoso que creó un agujero en el gran continente, dividiéndolo en el continente central y el continente demoníaco, con el mar de los Ringes en medio. Un texto decía que él mismo era el dios humano. El único Aldebarán que conocía era el que moriría si usaba su propia técnica letal. Así que parecía que el santo dorado de este mundo estaba hecho de cosas más duras. Todo eso de que dividió el continente sonaba a basura, pero era cierto que el continente se separó en dos, formando un nuevo océano. Una paz largamente buscada finalmente se asentó sobre la Tierra una vez que los continentes se dividieron. Hace 4200 a 1000 años. El tiempo pasó rápidamente después de eso. El mundo estaba en paz, pero los demonios estaban siendo expulsados de
del continente central. Los humanos eran un grupo inteligente, usando la diplomacia para acorralar a todos los demonios en el continente demoníaco. La tierra del continente central era naturalmente exuberante y fácil de vivir, mientras que la tierra del continente demoníaco era estéril y propensa a la acumulación de magia en ciertas áreas. Al forzar al último de esos asquerosos demonios al continente demoníaco y bloquearlo, los humanos estaban metafóricamente deslizando un cordón de seda alrededor de sus cuellos y estrangulándolos con él. Todo esto se hizo con la cooperación de las otras razas, con la esperanza de que nunca más hubiera otra gran guerra humano-demonio. Los demonios probablemente se resistieron a esto de alguna manera. Después de todo, estaban recibiendo un ataque concertado, pero sea cual sea su reacción, no estalló ninguna guerra. Como resultado, pronto se insensibilizaron a la forma en que se les había restringido la salida de su continente. En ese duro entorno con escasos recursos por los que se luchaba, estalló naturalmente la guerra civil. Esto los forjó en guerreros feroces, pero su número disminuyó. Hace 1000 años, el dios demonio Laplace nació. En la larga historia de los demonios, había muchos reyes y emperadores demonios, pero solo había uno al que la gente se refería como el dios demonio. En un relativo abrir y cerrar de ojos, Laplace reunió a los demonios y conquistó el continente demoníaco. Los registros de las batallas de esa época se convirtieron en crónicas de guerra que fueron transmitidas. Incluso ahora en el continente demoníaco, Laplace sigue siendo tratada como un ídolo. Laplace pasó muchos años cultivando su imperio, preparando su raza para que fuera dura y feroz. Hace 500 años, el comienzo de la campaña militar de Laplace. Después de muchos años ganando a la gente Seofolk y a la gente Vestfolk, Laplace finalmente hizo su ataque al continente central. Los humanos fueron forzados a una guerra mucho más brutal que cualquier otra que hubieran librado antes. Laplace lanzó su invasión desde el sur, atrayendo allí todo el poder militar de los humanos. Entonces puso sus WYRMS sobre la tierra, haciendo imposible el paso a través de las montañas. Después de eso, tomó a los humanos por sorpresa, atacando con una unidad separada del norte, dispersando a sus enemigos. En poco tiempo, había ganado el control total del norte y del sur. Luego, desde ambas direcciones, presionó su ataque contra la región oeste. Hace 400 años, obligados a acorralarse, los humanos se arriesgaron por última vez. Los 7 héroes convencieron a los Seofolk para que levantaran el bloqueo y se embarcaran en el mar hacia el continente Milis. Milis había escapado de la invasión por muchas razones, tales como la barrera alrededor de la Santa Milis, su robusto ejército de caballeros sagrados y la topografía que dificultaba el desembarco de un gran ejército. Parte de la razón por la que estaban tan aislados también se debió a un gran bosque que cubría el norte. Ahora aliado con los demonios, el pueblo Vestfolk había tomado el control de la ciudad santa de Milis. Así que los 7 héroes se pusieron a convencerlos de que se pusieran de su lado. O, mejor dicho, los 7 fueron a la cabeza de cada clan, tomaron a sus hijos como rehenes y los amenazaron para que cooperaran. En el libro estaba escrito que los niños cooperaban voluntariamente, pero yo no fui engañado por un giro tan obvio. Llegó el día de la batalla decisiva. El último reino de los humanos en el continente central, el reino de Asura, montó todo su esfuerzo para la batalla final. Pronto llegaron los 7 héroes, liderando a los santos caballeros de Milis y a la gente bestia en un asalto a la fortaleza principal de Laplace. Después de un violento enfrentamiento, 4 de los 7 héroes murieron, pero lograron sellar a Laplace y destruir a sus compañeros más cercanos. 3 héroes sobrevivieron: el rey dragón Urupen, el dios del norte Calmen y el rey dragón blindado Perugius. Fueron referidos como los 3 legendarios cazadores de dioses demonios, pero no mataron nada. Aunque Laplace fue derrotado, los humanos estaban muy exhaustos de la batalla y no podían seguir luchando. En cambio, firmaron un tratado con uno de los reyes demoníacos en el continente demoníaco, uno que no estaba aliado con Laplace y lideró una facción más moderada de los demonios. El bloqueo al continente demoníaco fue levantado. Los demonios podían ahora viajar libremente a los otros continentes. Según los términos del tratado, está prohibida la discriminación racial contra los demonios. Fue como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en mi mundo anterior. Hoy en día la tendencia profundamente arraigada de discriminación contra los demonios continuó, pero la mayoría de las cosas fueron pacíficas. De todo esto, entendí un par de cosas. 1. Cortar las cosas en el número 7 se hizo por razones históricas. Había 7 héroes legendarios y 7 mundos, así que el número de la suerte fue el 7. 6 era de mala suerte, ya que estaban los 5 generales dragón y los 5 grandes reyes demonios, cada uno de los cuales hacía 6 cuando se contaban con sus respectivos líderes. 2. Las diversas razas, como los elfos, los enanos y los mestizos, eran como subespecies, pero se las contaba entre los demonios. Era posible que fueran razas nuevas que se habían desarrollado durante el periodo caótico, o tal vez tuvieron algo que ver con la gente estéril que vino primero. Por cierto, parte de la razón por la que existía tanto conocimiento sobre esta larga historia fue porque algunas especies eran inmortales. Este fue el caso del gran demonio emperador Kisirika, así como de algunos otros reyes demonios. Quizás había algún tipo
tipo de magia que los hacía vivir para siempre. Al aprender sobre la historia de este mundo, también encontré información sobre los otros idiomas que existían aquí. Los más utilizados fueron la lengua humana, utilizada en el continente central, la lengua del dios bestia, utilizada en la parte norte del continente Milis, la lengua del dios combatiente, utilizada en el continente Vegarit, la lengua del dios del cielo, utilizada en el divino continente, la lengua del dios demonio, se usa en el continente demoníaco, la lengua del dios del mar, se usa en todos los mares. Para distinguirlas, las lenguas llevan el nombre de los dioses de las distintas razas que residen en diferentes continentes. Solo que el lenguaje humano no usó esa convención, una decisión que podría provocar la ira de su dios. Los humanos que hablaban la lengua humana en el continente central estaban divididos en 3 regiones: norte, oeste y sur. El idioma de cada región tenía diferencias menores con los demás, algo así como la diferencia entre el inglés americano y el británico. Mi lengua materna era el dialecto occidental de la lengua humana. Aparentemente ese dialecto era mutuamente inteligible para los del norte, pero en otras regiones era mejor no usarlo. Se creía que los hombres de la región occidental eran ricos y que la riqueza solo atraía una atención no deseada, a veces desafortunada. El continente de Milis también estaba dividido entre el norte y el sur. El norte hablaba la lengua del dios bestia, mientras que el sur hablaba la lengua humana. En cuanto al mar, los marineros vivían en todas las aguas del mundo. Había oído antes el término gente de los peces, pero nunca los había visto en la ciudad. Además de mis ingresos mensuales regulares, hice y vendí figuras. Ayudé a Filipa a administrar la contratación diaria de trabajadores a tiempo parcial y a veces revendí artículos que había comprado varios meses antes. Con estos pequeños trozos aquí y allá, me las arreglé para ganar una pequeña cantidad de dinero. Desafortunadamente, ese libro que quería se vendió cuando no estaba prestando atención. No podía comprar lo que no estaba a la venta. Empecé a pensar en usar el dinero que había ahorrado para comprar otra cosa. ¿Qué podrías comprar con 4 monedas de oro? No hay necesidad de gastarlo todo de una vez, razoné. Fue entonces cuando un libro en un idioma que no conocía me llamó la atención. Después de leer sobre la historia del mundo y aprender sobre sus idiomas, recordé lo importante que era aprenderlas. Así fue como empecé a aprender un idioma extranjero. Decidí empezar con la lengua materna de Gisla, la lengua de dios bestia. También quería aprender la lengua de dios demonio. Decidí enviarle una carta a Roxy con la esperanza de que me enseñara, aunque sea un poco. Cumplí 9 años. Eso significaba que habían pasado 2 años desde que me convertí en el tutor de Eris. Había pasado un año aprendiendo la lengua del dios bestia. Tuve la ayuda de Gisla, pero la adquisición del idioma no me llevó mucho tiempo. No había muchas letras que memorizar y siempre y cuando se conociera su patrón gramatical era fácil hablar. En mi vida anterior era terrible con los idiomas extranjeros, pero este cuerpo parecía ser bueno para recordar cosas. Ahora iba a aprender la lengua del dios demonio. Compré un libro barato sobre el idioma. El dueño de la librería me dijo antes de la venta: no tengo ni idea de lo que está escrito aquí, solo para que lo sepas. Eran 7 monedas de oro, pero regateé el precio a 6. Pasaron 3 meses. Mi estudio de la lengua del dios demonio no estaba progresando mucho. La traducción en sí misma era difícil. De hecho, para ser honesto, no tenía idea de lo que estaba escrito en este libro. Si al menos supiera su título, tal vez podría haber adivinado su contenido por el contexto y haberme abierto camino. Pero yo no los conocía ni sabía el idioma, así que me rendí. La razón por la que la lengua de dios bestia había sido tan fácil de aprender fue en parte debido a Gislan, y en parte porque el libro que estaba usando contaba la historia de uno de los héroes de la leyenda de Perugius. Era una historia secundaria, pero mientras tuviera la leyenda de Perugius conmigo, podría elegir fácilmente el vocabulario. Para el libro en la lengua de dios demonio, no tenía ni idea. ¿Cómo se las arreglaron los arqueólogos para decodificar las lenguas? Empezaron con vocabulario, pensé. Primero, buscaron palabras de vocabulario similar, y luego comenzaron a formular hipótesis sobre el significado de esas palabras. Probablemente. De todos modos, ahora mismo no tenía ni idea de qué partes eran ni siquiera vocabulario, ni una pista. Justo cuando estaba perdido en cuanto a qué hacer a continuación, la respuesta de Roxy finalmente llegó. No había oído nada en más de un año. Comenzaba a preguntarme si le había pasado algo a mi carta o si ya no residía en el Palacio Real de Cirón. Pero finalmente, una respuesta. Jiji, me alegró mucho recibir una carta de Roxy. Esperaba que le fuera bien. Me contuve mientras tomaba la carta de la doncella. ¿Una carta? Era más bien un paquete pequeño. Una caja de madera bastante pesada. No tan grande, pero al menos del tamaño de una guía telefónica. Dentro de la caja había una carta y un libro grueso. El libro no tenía título, pero la cubierta era de piel de animal. Era como una guía telefónica con una chaqueta. Decidí empezar con la carta. Lo olí antes de abrirla y fue casi como inhalar el olor de Roxy. Para Lord Rudeus, recibí tu carta. Estoy segura de que has crecido mucho en este corto tiempo. Me quedé boquiabierta cuando leí que te convertiste en el tutor particular de la nieta del señor feudal de Fitoa. Si quieres saberlo, suspendí la entrevista para ese trabajo.
trabajo. Debes tener conexiones poderosas para haber conseguido eso. Si no fuera el tutor del hijo del rey, estaría celosa. Aún así, incluso te familiarizaste con el rey espadas Gislan, y además te convertiste en su alumno. El rey espada Gislan es muy famosa. Después de todo, ella es la cuarta persona más fuerte en el estilo Dios espada. ¿A dónde fue el niño de 5 años que me miró mientras me bañaba? ¿Te sientes tan lejos ahora? Ahora, vayamos al grano. Dijiste que querías aprender la lengua del dios demonio, ¿no? Cada subraza posee una magia única desconocida para los humanos. Dudo que quede literatura, pero si aprendieras el idioma, podrías visitar los asentamientos de esas subrazas y hacer que te enseñen. Por supuesto, esto es si primero se establece una buena relación con ellos. Esto sería imposible para un mago promedio, pero tal vez no para ti. Es con estas grandes expectativas. He creado este libro de texto para ti. Lo escribí yo misma. Me tomó mucho tiempo, así que espero que lo uses y lo atesores y no lo vendas o lo tires a la basura. Si lo veo a la venta en una tienda, podría llorar. Hablando de tiendas, el príncipe salió a hurtadillas del castillo el otro día y compró una pequeña estatuilla que se parece a mí. La bata es desmontable e incluso las imperfecciones de su piel están perfectamente colocadas. Espeluznante. Tal vez voy a estar maldita. No tengo ni idea de qué esperar, pero mientras parezca seguro, te enviaré esta carta. De Roxy. PD, serás reconocido entre los aventureros como un mago si llevas un bastón. Ya veo, primero, todo eso de que yo la espiaba mientras se bañaba fue un malentendido. No estaba espiando, solo eché un vistazo. Una coincidencia total. Lo digo en serio. Bye, lo sabía cuando se duchó, pero el que yo espiara fue casualidad. Hubo momentos en los que deliberadamente paseaba por la casa, pero la hora en que ocurrió fue un puro accidente. Aparte de eso, ¿era Gislan realmente la cuarta persona más fuerte en el estilo Dios Espada? Estaba el nivel divino, el nivel imperial y el nivel rey. Espera, ¿qué? Tal vez había 2 personas en el nivel imperial. ¿Significaba eso que solo había una persona en el nivel rey? Escuché que la mayoría de los luchadores de espadas en el mundo usaban el estilo de Dios Espada, así que pensé que habría alrededor de 10 personas con un nivel de habilidad de rey, pero tal vez fue más difícil de lograr de lo que yo creía. Además, parecía que la figurita de Roxy que hice había encontrado accidentalmente su camino a su objetivo. Ese príncipe tenía buen gusto. Más importante aún, el libro incluido en su paquete fue algo que ella misma escribió. No sabía cuándo le llegó mi carta, pero debe haber escrito ese libro en menos de medio año. Ella trabajó tan duro para escribirlo para mí, que estaba segura de que sería instrumental para descifrar la lengua del dios demonio. Haré todo lo posible para lograrlo. Con eso en mente, me senté y abrí el libro. Fue como si una barra apareciera sobre mi cabeza que decía, ahora leyendo. Vaya, esto es increíble. No pude ocultar mi sorpresa cuando miré dentro. Era un libro de texto, pero también un diccionario. Había traducciones para cada palabra en la lengua del dios demonio. Roxy probablemente tomó un diccionario del Palacio Real y copió todas las palabras. Ella cubrió vocabulario, giros específicos de frase e incluso describió la pronunciación extensivamente. Esa fue solo la primera de las sorpresas. En la segunda mitad del libro, también escribió lo que sabía sobre las diversas razas demoníacas. Las descripciones de cada raza iban acompañadas de su comentario personal. No hagas esto con esta raza, no hagas eso con esta otra raza. Incluso había ilustraciones, mal dibujadas, anotadas con los rasgos peculiares de cada una de las razas. Hubo una parte especialmente larga, de 5 páginas, en la que escribió sobre la raza Migur con todo lujo de detalles. Me hizo feliz pensar que lo hizo porque realmente quería que supieran más sobre ella y su gente. A la gente de la raza Migur le gustan las cosas dulces, escribió. Me preguntaba si era verdad. Si lo fuera, quería preparar algo dulce para ella la próxima vez que nos viéramos. Dicho esto, el hecho de que escribiera todo esto en menos de un año me hizo sentir que no era nada comparado con ella. Si nos volviéramos a ver, tendría que besarle los pies. Aparte de eso, este libro era el mejor libro de texto que podía haber pedido. Mis calificaciones no habían sido particularmente buenas en mi vida anterior, pero era increíblemente bueno aprendiendo cosas en esta. Estaba seguro de que en 6 meses podría dominar perfectamente el contenido de este libro. Como mínimo, quería ser capaz de dominar la conversación básica. Era hora de poner mi nariz en la piedra de afilar. POV de Gislan. Rudeus se había encerrado en su habitación. Estaba tramando algo otra vez. Tenía la costumbre de sorprender a Gislan así a veces. Cuando lo conoció por primera vez, pensó que era solo un niño y que no era de fiar. Ella pensó que Paul estaba siendo un padre demasiado confiado y orgulloso cuando la obligó a aceptar a este niño. Gislan le debía a Paul. Ella no sentía nada por él más que un sentido de obligación. Ante la posibilidad de que Rudeus no fuera nombrado tutor de Eris, ella todavía planeaba proponerle que se quedara aquí. Al final, se ganó la confianza de Eris en un tiempo récord y se aseguró un lugar en la casa como su tutor. El secuestro era algo que él había propuesto. Gislan oyó que el mayordomo se aprovechó de la situación por codicia, pero cuando llegó a la escena para ayudar a Rudeus y Eris, él ya estaba tratando con las 2 personas contratadas por el mayordomo en pie de igualdad.
edad. Logró manipular 2 escuelas de magia diferentes en un estilo de lucha único, aunque imperfecto, que abrumó a su oponente, un espadachín de nivel avanzado del estilo Dios del Norte. Bajó la guardia al final, quizás porque aún era un niño, pero sus instintos de combate eran geniales para alguien de su edad. Incluso para Gisland, iniciar una batalla con un oponente a más de 100 metros de distancia probablemente significaría una derrota. Más allá de su instinto de lucha, fue excepcional en la organización de lecciones efectivas para Eris que fueron fáciles de seguir. Gisland nunca pensó que podría aprender a leer más allá de su instinto de lucha. Fue excepcional en la organización de lecciones efectivas para Eris que fueron fáciles de seguir. Gisland nunca pensó que podría aprender a leer, escribir, calcular o recibir una varita mágica. Ella, la molestia de la aldea, que había sido confiada a un espadachín errante antes de que cumpliera 10 años. Ella que había sido rechazada de los grupos de aventureros a pesar de haberse convertido en una espadachina de nivel santo. Cuando finalmente se las arregló para unirse a uno, un hombre frívolo y no demasiado brillante le decía continuamente que tenía músculos en el cerebro, así que no tenía sentido perder el tiempo pensando, ¿qué diría esa gente si ella se fuera a casa ahora? El solo hecho de pensarlo la llevó al borde de la risa. Gisland nunca pensó que llegaría el día en que pensar en la gente de su pueblo la haría sentir triunfante. Y todo esto, sin precedentes, de un niño que tendría la misma edad que su hijo si hubiera tenido uno. Después de que su grupo se disolviera, Gisland fue estafada casi todos los días. El fraude la dejó sin un céntimo, pero la estricta disciplina que su maestro le inculcó para que no tocara las pertenencias de los demás significaba que no podía recurrir al robo. Estaba al borde de la muerte por inanición. Fue entonces cuando Zouros y Eris la acogieron. Gisland le pagó a Rudeus el mismo respeto que a ellos dos. Si ella llegara a llamarlo maestro, su maestro de espadas probablemente le habría echado humo. No te atrevas a ponernos a mí y a ese mocoso al mismo nivel. Probablemente era mejor llamarlo su maestro. Y Rudeus merecía respeto por sus habilidades como profesor. Fue realmente paciente cuando le enseñó aritmética y magia. Gisland hizo todo lo que pudo, pero no era buena para aprender cosas nuevas. Ella cometió los mismos errores una y otra vez. A pesar de eso, Rudeus nunca mostró la más mínima molestia mientras le explicaba cuidadosamente las cosas. Él cambiaba su frase cada vez para ayudarla a entender mejor. Gracias a sus esfuerzos, en 2 cortos años Gisland había dominado los conceptos básicos de la magia del fuego y del agua. Y ahora, según el plan de estudios de Rudeus, no estaba pasando a los hechizos de nivel intermedio, sino que estaba aprendiendo a lanzar hechizos sin cantar. Era una lógica sensata. Si podía dominarla, podía usar la magia incluso cuando ambas manos estaban ocupadas. Ella entendía esa lógica y estaba trabajando arduamente para lograrla. Es cierto que trabajar duro en algo no significaba necesariamente que lo lograría. El maestro de espadas de Gisland, que era un espadachín de nivel divino, siempre le predicaba sobre la lógica. Decía cosas como, en otras palabras, la lógica es la base, que su estilo de esgrima, cultivado durante muchos años, se basaba en la racionalidad. El yo más joven de Gisland detestaba la simplicidad de los cimientos, por lo que su maestro hizo todo lo posible para taladrarlos. Se vio obligada a practicarlas repetidamente. El estilo de enseñanza de Rudeus era muy similar. Cuando no estaba, Eris se quejaba a menudo, quiero usar magia extravagante, pero Gisland estaba de acuerdo con cómo eran las cosas. En una batalla real, el luchador más fiable no era el mago avanzado que tardaba una eternidad en lanzar un poderoso hechizo. Era el mago el que podía adaptarse a la situación y tenía pleno dominio de la magia de nivel básico e intermedio. En el pasado, pensaba que los magos eran completamente inútiles en la batalla, pero después de ver a Rudeus peleando, Gisland había cambiado de opinión. Un oponente que se moviera rápidamente mientras usaba magia ofensiva para restringir los movimientos de su oponente sería un enemigo formidable para cualquier espadachín. Escuchó que su único rival real en su pueblo era Paul, que era inmaduro y seguramente atacó a Rudeus sin retener nada. Si el resultado de eso fue que Rudeus ganó la habilidad de moverse estratégicamente en una pelea de espadas, entonces esa fue una feliz coincidencia. Así que, Paul era bueno para algo después de todo. Si hubiera dado un paso en falso, Rudeus podría haber dejado de luchar y malgastar su potencial. Rudeus debe haber heredado esa negativa a renunciar de su padre. Gisland finalmente quiso enseñarle una técnica para derrotar a Paul. Desafortunadamente, Rudeus no tenía talento para el estilo del dios espada. Pensaba demasiado en todo. Tomó los fundamentos lógicos del estilo, intentó realizarlos aún más lógicamente, solo para que los resultados fueran completamente ilógicos. No fue algo malo, dada su personalidad. Lo más probable es que usara la magia como base para su esgrima, pero eso no era apropiado en el estilo del dios espada, donde un solo paso lo decidía todo, y una batalla terminaba a una fracción de segundo del cruce de espadas. Él era más apropiado para el estilo del dios del norte o el estilo del dios del agua, pero parecía que Paul no le había enseñado tampoco. Desafortunadamente, Gisland solo conocía el estilo del dios espada. No podía enseñarle ella misma, pero conocía a alguien
alguien que sí podía. Si todavía quería aprender esgrima en 3 años, ella le presentaría a alguien que usara el estilo Dios del Norte. Ahora mismo, ella solo podía continuar enseñándole los fundamentos del estilo Dios Espada. Si los dominaba, vería una rápida mejoría cuando comenzara a aprender el estilo Dios del Norte. Si todavía quería aprender esgrima para entonces, por supuesto. Actualmente parecía estar en un callejón sin salida con la magia, ya que no tenía un maestro que le enseñase, pero seguramente algún día se convertiría en un mago consumado. Rudeus podría no alcanzar el nivel divino, lo que parecía una hazaña casi inhumana, pero podría alcanzar el nivel imperial. Gisland se preguntaba cómo guiarlo. Seguramente Roxy, su instructor de magia, había luchado con la misma pregunta. Le pareció un poco patético que la chica huyera del problema, pero Gisland no podía culpar a Roxy por hacer eso. De hecho, probablemente debería agradecerle a Roxy. Después de todo, fue a través de las instrucciones de Roxy que Gisland aprendió a usar la magia por sí misma. Aprender de un profesor estúpido solo retrasaba a un alumno. Ella podría probar esa amargura mientras enseña a alguien más la espada algún día. Sus pensamientos se habían desviado. Ah, sí, se preguntaba qué hacía Rudeus en esa habitación, a diferencia de la joven maestra, que parecía abrumada con el tiempo libre que su día libre le ofrecía. Rudeus siempre estaba metiendo los dedos en algo nuevo. Más recientemente llegó a la habitación de Gisland después de cenar con un libro en una mano, diciéndole que quería aprender la lengua del dios bestia. Ella no estaba segura de lo que él planeaba hacer con un idioma que solo se usaba en una gran aldea del bosque, pero él pasó los siguientes 6 meses aprendiéndolo. La lengua del dios bestia no tenía expresiones difíciles, por lo que probablemente podía entablar una conversación cotidiana con fluidez. Ahora puedo ir a la gran aldea del bosque siempre que quiera, dijo después, sin alegría en su expresión. ¿Y qué planeaba hacer en un lugar tan aislado? Se puso nervioso cuando Gisland preguntó. Nada en particular. O puede que haya algunas chicas guapas allí, con orejas de gato. Eso la convenció. Definitivamente era el hijo de Paul y ciertamente había heredado la sangre Greirat. Su certeza provenía del hecho de que todos en la casa Greirat parecían mirarla fijamente con una extraña mirada en sus ojos. Si solo la miraran con los ojos porque era una mujer, no le habría molestado tanto. Sus miradas eran peculiares. Otros hombres podrían mirarle los pechos. Primero su cara, luego fingiendo que miraba a otro lado mientras le miraban el pecho. Después de eso, bajaban a su estómago, luego a su entrepierna y luego a sus muslos. Cuando estaban detrás de ella, ella sabía que estaban mirando su trasero. Los hombres Greirat, sin embargo, eran diferentes. Al principio Gisland pensó que eran iguales, mirando su cara y su trasero. Estaba bien, siempre y cuando no esperaran nada más, aparte de Paul y sus extraños gustos, pero se dio cuenta de que sus ojos se centraban en lugares extraños, no en su cara, pero justo encima. No era exactamente su trasero lo que estaban mirando tampoco. Descubrió que le miraban fijamente las orejas y la cola. Eris, Sauros y Philip eran todos iguales en esto. Antes de que Gisland fuera a buscar a Rudeus a su casa, ella le preguntó, por primera vez, por qué le miraban fijamente las orejas. Cuando lo hizo, Philip contestó, sin parecer nada avergonzado por ello, porque a la familia Boreas le gustan las personas bestias. Le miró las orejas mientras lo decía. Rudeus, le dijo, era un caso diferente. Aunque no había heredado el noble nombre de Notos, seguía formando parte de la familia. Como hijo de Paul, no tengo duda de que comparte el cariño de su padre por las mujeres, añadió Philip. Gisland tenía pocas dudas al respecto en ese momento. Sin embargo, cuando ella lo conoció, Rudeus era tan caballero que era difícil de creer que fuera el hijo de Paul. A diferencia de su padre, él trabajaba muy duro, era muy serio en sus estudios, y mostraba un gran autocontrol cuando se trataba de sexo. Bueno, puede que sea demasiado pronto para contar esa última parte, pero sospechaba que no era el hijo de Paul. Desde entonces había revisado esa postura. No había ninguna duda al respecto. Rudeus Greirat era el hijo biológico de Paul. Así que, realmente eres el hijo de Paul. No se puede estar satisfecho con mujeres de la misma raza. Solo estaba bromeando. Por favor, no lo digas así. Definitivamente no fue solo una broma. Este chico iba a ser un mujeriego algún día. Últimamente, una chispa se había empezado a formar en los ojos de la señorita Eris cuando miraba a Rudeus. Gisland puede haber sido ignorante en los asuntos del amor, pero incluso ella podía verlo. Eris se parecía a Zenith cuando comenzó a enamorarse de Paul. Rudeus aparentemente había comenzado a aprender la lengua del dios demonio últimamente. Primero la lengua del dios bestia, ahora la lengua del dios demonio. En el futuro, parece probable que emprenda una búsqueda para conocer a todas las mujeres del mundo. Paul dijo una vez algo similar sobre viajar por todo el continente central para poder crear un harén. Lo abandonó en el continente de Milis cuando Zenith se apoderó de él, pero quizás Rudeus había heredado esa idea. Honestamente, qué pareja inútil padre-hijo. No, Gisland respetaba a Rudeus. Eso no era una mentira. Paul era el único al que despreciaba. Rudeus puede haber mostrado vislumbres de la misma disposición, pero aún no había actuado al respecto. Todavía era un chico digno de respeto. Sí, al menos por ahora. ¿Qué pasa, Gisland? Eris apareció ante ella mientras estaba perdida en sus
sus pensamientos. Eris había crecido mucho en los últimos 2 años. Gislan la conoció hace 5 años. En ese momento, Gislan pensó que era una niña completamente desesperanzada y egoísta. En el primer día de clases de espada de Eris, Gislan la entrenó hasta que apenas pudo pararse. Por la noche Eris vino a Gislan con una espada de madera. Gislan puso fin a esto rápidamente dándole la vuelta a la tortilla, pero durante meses la mirada ardiente de Eris siguió a Gislan, esperando a que bajara la guardia. Gislan solía ser una niña problemática, así que sentía cariño por Eris. Ella era así cuando era más joven. Después de todo, al principio, Eris siempre se quejaba de esto o aquello durante el entrenamiento. Eso finalmente desapareció hace poco, y después de su cumpleaños el año pasado, Eris dejó de gritar y de manchar su ropa. En lugar de atribuirlo a sus lecciones de etiqueta, Gislan se inclinó a pensar que era porque Eris quería verse bien frente a Rudeus. Tal vez le dijo algo a Eris en su cumpleaños, algo que había aprendido de Paul. Gislan estaba segura, el tipo de palabras que conmoverían el corazón de una mujer. Ahora que lo pienso, Eris había pasado la noche en la habitación de Rudeus. Podría ser. No era posible. Ambos eran demasiado jóvenes. Sin embargo, Gislan no se sorprendería si los dos se convirtieran en pareja. No había muchos hombres que pudieran manejar a Eris. Estaba pensando en Rudeus. ¿Por qué? Eris inclinó la cabeza con un tono de celos en los ojos. No te preocupes, pensó Gislan, no te lo voy a robar. Me preguntaba, ¿por qué está tratando de aprender el idioma del continente demoníaco? Ya lo ha explicado antes. ¿Lo hizo? Gislan pensó que prestaba atención a sus lecciones, pero no tenía ni idea de lo que estimulaba su repentino interés por las lenguas extranjeras. ¿Qué era? Podría ser útil algún día, dijo. Cierto, dijo que cuando deambulaban por las tiendas y escribía los nombres y precios de las diferentes mercancías. ¿Alguna vez resultó ser de utilidad? Ahora que Gislan lo pensó, ese ladrón de su grupo de hace mucho tiempo conocía muy bien el valor de mercado de los consumibles. Una vez ese ladrón encontró una tienda con remedios curativos que costaban la mitad del precio habitual y propuso que el grupo los comprara a granel, solo para luego descubrir que todos los productos eran de calidad inferior. Fue un recuerdo desagradable. Si usted no conocía el valor de mercado de los bienes, puede ser que le vendan bienes de mala calidad a 2 o 3 veces el precio y ni siquiera lo sepa. En ese momento, Gislan le dijo a Rudeus que ella no entendía su razonamiento, pero que en retrospectiva parecía una buena idea después de todo. Gracias a las lecciones de aritmética de Rudeus, ya no la engañarían tanto. Pero todavía era posible que se sintiera engañada si el dueño de una tienda manipulaba los precios para empezar. No podía convertirse en comerciante solo porque había aprendido algunas destrezas matemáticas, pero esas destrezas ciertamente tenían muchos usos. Olvídate de Rudeus por ahora. Puedes pensar en él todo lo que quieras y no lo entenderás, dijo Eris. Lo más importante, Gislan, si estás libre, acompáñame a practicar con la espada. Últimamente se había dedicado de verdad a la espada. Gislan no estaba segura de por qué, pero quizás estaba sintiendo algo de presión. Rudeus tenía 9 años. Eris tenía la misma edad cuando se conocieron. Estaba claro que era mucho más maduro ahora de lo que Eris había sido a esa edad. No solo en la lectura, la escritura, la aritmética y la magia, sino también en sus habilidades sociales y de conversación. Puede que le faltara la etiqueta, pero tenía modales. Era educado como comerciante y también tenía sentido del humor. Había un destello de maldad que le hacía parecer mucho mayor que sus 9 años. Si interactuaras con él solo por escrito, probablemente le creerías si te dijera que tiene 40 años. Aparentemente esa fue una estafa popular en el reino de los dragones. Un bandido alfabetizado fingiría ser el hijo de una familia noble y escribiría una carta a la hija de otra familia noble. Pasaban semanas ganándose su confianza y luego la llevaban más allá de los confines seguros de su hogar. Luego la capturaban y la vendían a unos esclavistas. Tal vez Eris quería vencer a Rudeus en una cosa. Si esa cosa era esgrima, Gislan estaba más que feliz de ayudar. Muy bien, Eris. Al patio. Está bien. Ella asintió con entusiasmo. Si Eris continuaba entrenando en serio, algún día podría superar a Gislan. En este momento, su nivel de habilidad era de nivel intermedio, pero después de 3 años de trabajar en los cimientos, su potencial comenzaba a manifestarse. Sus pasos eran agudos, rápidos. Su espíritu de lucha estaba empezando a impulsar sus movimientos. Si aprendiera a usar eso conscientemente, definitivamente alcanzaría el nivel avanzado en el estilo de Dios Espada. Si lo dominara completamente, podría ser de nivel santo. Ese futuro seguramente no estaba muy lejos. Gislan no sabía cuánto crecería Eris, pero sí lograba alcanzar las habilidades de nivel santo mientras Gislan todavía le enseñaba. Entonces Gislan dejaría que Eris conociera a su maestro. Si es posible, Gislan también se llevaría a Rudeus. Gislan se preguntaba cómo reaccionaría su maestro ante esto. Estaba deseando que llegara ese momento. Nombre: Eris B. Greyrat. Ocupación: nieta del señor feudal de Fitoa. Personalidad: un poco violenta. Hace: escuchar correctamente. Lectura /diagonal escritura. Mejorando con la escritura también a RITMETICA. Todavía mal con la división. Magia: no puede hacer
hacer ningún hechizo sin cantarlos. Esgrima, estilo dios espada nivel intermedio, pronto será nivel avanzado. Etiqueta, puede imitar modales femeninos. La gente que le gusta, abuelo, Gisland, Rudeus.